Zeno-sama acababa de destruir los universos del 13 al 18. Estaba realmente furioso con los dioses por su pésimo trabajo. Gracias a la intervención de Daishin-kan, algunos de los 12 universos que quedaron se salvaron, pero por muy poco. Cada uno de los dioses estaba realmente aterrado, ya que debían de complacer a Zeno-sama, y eso no era algo fácil. Tras esto, todos se pondrían a trabajar para mejorar el nivel de los universos, cosa de ganar puntos con el rey de todo. Días después, Bills estaba en su planeta. Necesitaba dormir, pero no se atrevía a hacerlo por miedo a Zeno-sama. No puedo creerlo. Esta vez sí que está molesto, diría Bills. Debo de dormir, pero tengo miedo de que Zeno-sama me llame y no esté disponible. Le diría que vaya a dormir y que yo me encargo de despertarlo, pero despertarlo es toda una odisea, diría Whis. Lo sé. Supongo que tendré que permanecer despierto, diría Bills. No puedo creer que aquellos dioses hayan cometido tantos errores. Por culpa de ellos estamos en el ojo del huracán. Vados y Champa llegarían. Oh, por Dios, Zeno-sama nos acaba de retar y ya vienes a fastidiar, diría Bills molesto. ¡Idiota! Vengo con una idea, diría Champa. ¿Qué tal si usamos las super esferas del dragón para pedir que Zeno-sama esté de buen humor? Es una idea estúpida, diría Bills seriamente. Se lo dije, diría Vados. ¿De qué estás hablando? Si le pedimos eso, estará más tranquilo, diría Champa. ¿De verdad quieres pedir un deseo que altere algo en el Rey del Todo? diría Bills. ¿Eres consciente del riesgo que eso implica? El señor Bills tiene razón. Podría enterarse en el futuro y sentirse vulnerado, diría Vados. Lo mejor será hacer las cosas bien y no molestarlo. No puede ser, para mí tuvo una buena idea, diría Champa. Concuerdo, es una pésima idea, diría Whis. Champa, vete a tu universo. No quiero que Zeno-sama te vea aquí, diría Bills. No es para tanto. No es como si supiera dónde estamos todo el tiempo, diría Champa. Hola, padre. Estoy en el universo 7. Diría Vados a hablarle al báculo. ¡Supremo sacerdote!, diría Champa aterrado al realizar una reverencia. Whis no podía parar de reír. Idiota, fue un farol. No está hablando con nadie, diría Bills. ¡Vados!, diría Champa furioso. Lo siento, es que se me ocurrió y fue muy gracioso, diría Vados. Como sea, vámonos de aquí, diría Champa. Adiós, diría Vados. Champa y Vados regresarían al universo 6. Cielos, ese tonto casi lo arruina todo, diría Bills furioso. Creo que lo mejor será salir a recorrer el universo, diría Whis. Sí, vamos, diría Bills. Bills y Whis comenzarían a recorrer el universo 7 en busca de mejorar el rendimiento del universo. Mientras tanto, en alguna parte del universo nació un nuevo Saiyajin. Pero no era un Saiyajin común y corriente, era alguien destinado a asesinar a los dioses. Su nombre era Goku. Había sido creado de manera colectiva por los universos caídos justo antes de desaparecer. El único objetivo que tenía en mente era asesinar a los dioses. Rose se enteraría de la presencia de Goku, ya que era un ser con un ki tan intenso que llamaría mucho la atención. Rou vigilaría a Goku por varios días. Este se alimentaba de la caza de animales en un planeta realmente hostil. Ese sujeto no pudo aparecer de la nada, diría Rou. Pero los Saiyajins no existen en el universo 9, solo en el universo 6 y 7. Esto es muy extraño. Rou iría a ver a Sidra, ya que consideraba a Goku un ser peligroso solo por el hecho de desconocer su origen. ¡Sidra! ¡Quiero que elimines a ese sujeto!, diría Rou. Oye, ¿qué te sucede? Recuerda que aquí el dios de la destrucción soy yo. Es mi deber decidir quién vive y quién muere, diría Sidra. ¿Sí? Pues tenemos el peor nivel de vida por estrellas gracias a tu absurda compasión, diría Rou. No sería tan compasivo si no fueras tan exigente con los mortales. Todo el tiempo quieres eliminarlos, diría Sidra. ¡Como sea! Esto se trata de un solo mortal en el planeta Kyu, diría Rou. Un momento. Se supone que el planeta Kyu no viven seres inteligentes, solo animales salvajes y feroces, diría Sidra. Esa es la cuestión. Hay un Saiyajin de extraña procedencia que me da muy mala espina, diría Rou. Está bien, iré a ver, diría Sidra. Rou y Sidra serían llevados por Mojito al planeta Kyu, donde verían de lejos a Goku. No puedo creerlo, de verdad es un mortal, diría Sidra. Por eso te digo que lo elimines. No sé cómo llegó aquí y no quiero averiguarlo,
diría Row. Esto es muy extraño. Diría Sidra. Como sea, creo que lo eliminaré. Los dioses asistirían. Goku se daría cuenta de la presencia de ellos y los observaría de manera hostil. Es como si de alguna manera supiera que no venimos con buenas intenciones. Diría Sidra. ¡Ya, atácalo y deja de perder el tiempo!, diría Row impaciente. Sidra atacaría a Goku con energía de Hakai, pero si bien esta torturaba su cuerpo y lo hacía sufrir, Goku no desaparecía. ¡Tiene que ser una broma!, diría Sidra desconcertado. Goku gritaría elevando su ki y lograría quitarse toda la energía de Hakai de encima. Oye, no puede ser tan malo. ¿Cómo es posible que tu Hakai no sirva con un mortal?, diría Row fuera de sí. No lo entiendo. Nada debería de poder resistir el Hakai de un dios, diría Sidra. ¿Ustedes son dioses?, diría Goku seriamente. ¡Claro que lo somos, maldito idiota!, diría Row molesto. ¿Quién eres y qué haces en el universo 9? Preguntaría Sidra. No tengo mucha información. Lo único que sé es que mi nombre es Goku y nací para matar a los dioses, diría Goku. Por favor, tienes que estar bromeando, diría Row entre risas. No sé qué es lo que quiso decir con eso, pero nadie puede insultar a un dios y salirse con la suya, diría Sidra. Sidra se lanzaría hacia Goku, lo atacaría con un golpe de puño, pero Goku esquivaría el ataque como si nada. Luego Goku respondería con un golpe de puño en su estómago, quitándole el aliento. ¡Sidra, ponte serio!, diría Row furioso. Este sujeto es muy fuerte, diría Sidra al quedar de rodillas. ¡Demonios, qué inútil!, diría Row furioso. Creo que ese mortal es muy fuerte. Más de la media de un Saiyajin, diría Mojito. ¡Eso es mucho más que la media!, diría Row aterrado. Goku patearía a Sidra bajo su estómago obligándolo a toser sangre. Luego con un rayo de ki lo lanzaría lejos. Sidra rodaría por el suelo varios metros. ¡Este maldito!, diría Sidra furioso. Goku atacaría con varios rayos de ki, pero Sidra con una barrera lograría resistir los ataques. Aún así Goku no dejaba de atacar, pero Sidra se quedaría con su barrera soportándolo. Este sujeto tiene un poder descomunal. ¡No puede ser que sea un mortal!, diría Sidra. Goku se cansaría de atacar de esa manera, así que se lanzaría hacia Sidra, golpearía su barrera una y otra vez con poderosos golpes de puño. Sidra estaba aterrado, sentía que esa barrera podría romperse en cualquier momento. ¡Maldición, no sé qué hacer!, diría Sidra aterrado. No puedo dejar que muera, si no yo también moriré, diría Row. Row señalaría a Goku con ambas manos. Este sentiría una gran presión en su cuerpo ya que había recibido gravedad aumentada. Goku tendría dificultad para moverse. El suelo bajo él se agrietaría. Eso le daría oportunidad a Sidra de abrirse paso. ¡Cielos! ¡Ese estuvo cerca!, diría Sidra. ¡Qué par de inútiles!, diría Mojito. Sidra, ponte serio o moriremos, diría Row. Goku observaría a Row de manera amenazante. Lanzaría un rayo de ki tomándolo por sorpresa. Sidra no había tenido tiempo a nada. Row caería al suelo con una importante herida. ¿Por qué se expone de esa manera?, diría Mojito como si nada. ¡No puede ser!, diría Sidra aterrado. Sidra trataría de ir por Row para asistirlo, pero en un momento pondría los ojos en blanco y caería muerto al suelo. Row había muerto y con ello, Sidra también. ¿Qué demonios?, diría Goku confundido. Goku movería a Sidra con su pie, pero se daría cuenta de que este no reaccionaba. Luego Goku observaría a Mojito y señalaría a Sidra. ¿Qué pasó?, preguntaría a Goku. Oh, pensé que lo sabía. Si un Kaioshin muere, su dios de la destrucción también, diría Mojito. Vienen en un combo. No puede haber destrucción si no hay creación. Ah, bueno, diría Goku. ¿Tú eres un dios? No, soy un ángel, diría Mojito. Un ángel, diría Goku pensativo, ya que él quería matar dioses, pero no consideraría que un ángel fuese un dios. Está bien. Goku se iría de allí. Mojito observaría los cuerpos de Row y Sidra. Estaba realmente decepcionado. Bueno, a tomarme vacaciones hasta que llegue otro inútil, diría Mojito. Momentos más tarde, Mojito por formalidad daría el aviso al resto de los ángeles, y estos lo comunicarían con sus respectivos dioses. Todos estarían sumamente aterrados ante el desconocido Saiyajin que era capaz de superar a un dios. Por lo tanto, todos los dioses establecerían una reunión. Oigan, Bills y Champa, se supone que los Saiyajin solo están en los universos 6 y 7.
Quiero explicaciones al respecto. Diría Jerez. Tampoco puedo estar pendiente de cada uno de los millones de Saiyajins que tengo en mi universo. Diría Champa. Además, es una imprudencia de Sidra. Siempre fue el dios más débil de todos porque lo único que sobresalía de él eran sus tontas barreras. Diría Bills. Eso no es lo relevante. Lo importante es que tenemos un sujeto con la necesidad de matar dioses y anda por ahí libre. Diría Vermouth. Vamos, no puede ser que estemos reunidos por un mortal. ¿Cuánto tiempo viven? 10, 20 años como mucho. Diría Quitela. Ser prudente no es ser miedoso. Mira a Sidra. Diría Vermouth. En ese aspecto, Sidra tenía mucho miedo. Diría Mojito. Sugiero que esperemos su llegada. No puede ser tan difícil matar a un mortal. Diría Arak. Si no mal lo recuerdan, el Hakai no tuvo efecto en él. Diría Mojito. Todos quedarían en un incómodo silencio por un momento. Creo que esto es una pérdida de tiempo. Mejor me voy. Diría Bills. Bills, Whis y el Kaioshin regresarían a su universo. Algunos dioses también se irían, mientras que otros se quedarían debatiendo qué hacer. En el planeta de Bills, Whis no estaba muy seguro de que despreocuparse fuese una buena idea. Le recomiendo que no pase por alto esta situación. Después de todo, usted y el señor Champa estarán en la mira si algo pasa, diría Whis. Vamos a ver a Freezer. Tengo una orden para él, diría Bills. Momentos más tarde vemos a Bills hablar con Freezer sobre el destino de los Saiyajins. En efecto, todos los Saiyajins están bajo mi mando, diría Freezer. Puede que alguno haya desertado, pero todo el planeta depende de mi ejército para subsistir. Entonces quiero que destruyas a todos los Saiyajins, sin excepción. Y en cuanto encuentres uno que esté con vida por algún rincón del universo, quiero que lo elimines, diría Bills. ¿Puedo preguntar cuál es el motivo? Diría Freezer. No, no puedes, diría Bills. De acuerdo, como ordene, diría Freezer. Freezer reuniría a todos los Saiyajins en el planeta Vegeta. Estaba listo para ejecutarlos. Señalaría hacia arriba creando una gran bola de ki. Me pregunto qué es eso que tanto le preocupa, diría Freezer seriamente. Freezer estaba decidido a destruir el planeta Vegeta. Al hacerlo, destruiría a todos los Saiyajins presentes. No estaba muy conforme con tomar esa decisión, pero sabía que si Bills le dio la orden había algo con lo que hasta el mismo dios de la destrucción no quería lidiar. Bills se había enterado de la destrucción del planeta Vegeta. Listo, los Saiyajins dejaron de existir, diría Whis. Solo espero que no quede alguno suelto. Aunque con esto, cualquier Saiyajin será más fácil de rastrear, diría Bills. Tiene que tener en cuenta que si un Saiyajin fue capaz de derrotar a Sidra, Freezer no sería una amenaza para él, diría Whis. Esa es la idea, diría Bills. Si ese Saiyajin del universo 7 se vengara de Freezer. Oh, entiendo. Freezer solo es un señuelo, diría Whis. Por supuesto, que sirva para algo, diría Bills. En el universo 6, Champa acababa de llegar al planeta Sadala. Dudo mucho que lo encuentre en este lugar, diría Vados. Señor Champa, ¿no lo esperaba por aquí? Diría Kiabe asombrado por su visita. Venimos buscando un Saiyajin muy particular, diría Champa. ¿Qué clase de Saiyajin? Diría Kiabe. Un Saiyajin sumamente poderoso. El Saiyajin más fuerte que alguien pudo haber imaginado, diría Champa. Kiabe quedaría confundido. Es que no sé a qué se refiere, diría Kiabe. Como Saiyajins poderosos existimos muchos, pero ninguno sobresale de la manera que usted plantea. ¿No hay un Saiyajin que sea capaz de derrotarlos a todos sin dificultad alguna? Diría Vados. Bueno, hay alguien, pero es muy circunstancial, diría Kiabe. ¿Quién es? Preguntaría Champa. Kiabe llevaría a Champa y Vados hasta un pueblo muy pobre donde se verían con Caulifla. No lo sé. No creo que sea ella, diría Champa. Kiabe, ¿quiénes son ellos y qué quieren aquí? Diría Caulifla. Caulifla, ten más respeto. Ellos son Champa, el dios de la destrucción, y Vados, su ángel, diría Kiabe. Venimos a ver si eres realmente fuerte, diría Champa. Vaya, ¿con qué quieres pelear? Diría Caulifla al ponerse en guardia. ¡No, espera!, diría Kiabe al tratar de detenerla. Caulifla se lanzaría con todo hacia Champa, pero antes de llegar al dios de la destrucción la lanzaría lejos con un simple estallido de ki. Kiabe debería de afirmarse para no salir volando. ¡Demonios, qué energía!, diría Caulifla emocionada.
Caulifla, no venimos por ti, sino por Kale, diría Kiabe. ¿De qué estás hablando? Diría Caulifla confundida. Ya sabes a lo que me refiero. Necesitamos saber si ella es la persona que buscan, diría Kiabe. Un momento. ¿Qué quieren hacerle a mi hermana? Diría Caulifla seriamente. Kale se asomaría algo tímida. Le daba mucha vergüenza mostrarse. «Kale, qué bueno que estás aquí», diría Kiabe. ¿Qué es eso? Diría Champa desconforme. Pedí ver al Saiyajin más fuerte de todos, no a una niña. Oye, es mi hermana de la que estás hablando. Diría Caulifla. «Caulifla, por favor, no le hables así», diría Kiabe. Kiabe, explica esto. Diría Champa. Es que Kale tiene una extraña condición. Cuando se ve así no es muy fuerte, pero cuando se enoja se vuelve realmente fuerte, diría Kiabe. Quiero ver eso. Diría Champa. No creo que sea una buena idea. Diría Caulifla. La última vez que la molestaron nos costó mucho reconstruirlo todo. Si no se enfurece, destruiré todo este planeta. Diría Champa seriamente. Champa crearía una bola de Hakai en su mano. Kiabe y Caulifla se apartarían de allí. ¿Qué clase de energía es esa? Se ve muy rara. Diría Caulifla. Es energía de destrucción. Estamos hablando de Champa, el dios de la destrucción. Diría Kiabe. ¿Dios de la destrucción? Diría Caulifla aterrada. ¡Tú! Diría Champa al señalar a Kale. Más vale que te enojes o lo destruiré todo y será tu culpa. Kale estaba muy nerviosa. Comenzaría a sentirse presionada por la demanda de Champa. De pronto comenzaría a elevar su ki. Aunque no se veía muy molesta, pero la idea de perder a su hermana la haría enfurecerse. Los ojos de Kale brillarían, mientras su musculatura crecía poco a poco. ¡Suki! Diría Champa asombrado. ¡Demonios, tenemos que salir de aquí! Diría Kiabe. Kiabe y Caulifla saldrían de allí cuanto antes. Kale terminaría su transformación logrando un estado incontrolable. No lo sé, no creo que sea. Diría Champa. Kale abriría su boca lanzando un gran rayo de energía hacia Champa. Este con su mano desaparecería todo el ataque con energía de destrucción, así como si nada. No lo puedo creer. Es demasiado fuerte. Diría Caulifla asombrada. Kale se lanzaría con todo hacia Champa, lo atacaría con varios golpes a gran velocidad, pero el dios de la destrucción esquivaba todo sin problema alguno. Vados, ¿pudiste confirmarlo? Diría Champa. Vados estaba hablando con Mojito, le mostraría a Kale, pero este confirmaría que no se trataba de ella. No, ni cerca. Este tenía el cabello negro y era un hombre, diría Mojito. ¡Cielos, qué pérdida de tiempo! Diría Champa. Champa de una patada derribaría a Kale. Ella caería al suelo perdiendo su transformación. La había derrotado de un simple golpe. No puede ser. Ha logrado calmarla de esa manera. Diría Caulifla asombrada. No es ella, diría Champa. Es hora de irnos de aquí. Kiabe, si viene alguien más fuerte que ella, llámame enseguida. Claro, señor Champa, diría Kiabe. Champa y Vado seguirían viajando por el universo 6 en busca de alguna evidencia de un Saiyajin capaz de derrotar a un dios. Pero no había nada de donde agarrarse. Mientras tanto, Goku llegaría al universo 5. Su presencia llamaría la atención de Arak. ¿Con qué es él?, diría Arak al verlo por el báculo de su ángel. No se ve muy fuerte, aunque sí muy simpático. Arak y su ángel irían cuanto antes por Goku. El ángel de Arak le enviaría una imagen a Mojito, y este le confirmaría que sí se trataba de él. Momentos más tarde vemos a Arak llegar al encuentro con Goku. Oye, ¿tú eres un dios?, diría Goku seriamente. Sí, soy un dios, diría Arak. Soy Arak, el dios de la destrucción del universo 5. No me importa tu nombre, solo me interesa matar dioses, diría Goku fuera de sí. Ya veo, diría Arak indiferente. Goku elevaría su ki, sorprendiendo al mismo dios de la destrucción. No es un sujeto ordinario, pensaría Arak. Goku llegaría a Arak atacándolo con una lluvia de golpes de puño. El dios de la destrucción esquivaría cada uno de los ataques como si nada. Arak en un momento golpearía fuertemente el pecho de Goku, alejándolo varios metros mientras raspaba sus pies en el suelo para no perder el equilibrio. Luego Goku en la distancia lanzaría varios rayos de ki. Arak los rechazaría todos y cada uno solo con golpearlos con su mano. No está nada mal. Me llama mucho la atención que un mortal llegue a este nivel, diría Arak. Pero me gustaría saber qué es lo que te motiva a matar a los dioses. ¿Acaso te pagaron? No lo sé ni tampoco me importa, diría Goku. Goku se lanzaría a Arak lanzando un golpe de puño, pero Arak lo sujetaría de la muñeca. Lo sujetaba tan fuerte que Goku no lograba liberarse.
Ahora vas a hablar. ¿Quién te envió? Diría Arak. ¡Ya te dije que nadie! Diría Goku al explotar su ki. Goku elevaría tanto su poder que lograría liberarse de Arak. Así que no estabas usando todo tu poder. Diría Arak. Goku gritaría elevando aún más su ki. Se lanzaría nuevamente hacia Arak. Lo atacaría con todo y Arak se vería obligado a cubrirse en esta ocasión. No puedo creerlo, de verdad es fuerte. Con razón derrotó a Sidra. Diría Arak. Goku lograría filtrar la guardia de Arak, conectando un fuerte golpe de puño en su pecho. Arak saldría alejado algunos metros con un fuerte dolor. Aún así, el dios de la destrucción atacaría con un rayo de Hakai. Goku recibiría la energía de destrucción, pero a pesar del gran dolor que sentía, no era destrucción. Tiene que ser una broma, diría Arak aterrado. Arak detendría su ataque. Goku sería cubierto por una gran cantidad de energía de Hakai, pero este comenzaría a aspirar toda la energía. Al absorberla terminaría eructando. Esto no tiene sentido, diría Arak. Los ojos de Goku brillarían de color violeta y tras un grito de guerra expulsaría una gran cantidad de energía. Arak no sabía cómo procesarlo. Estaba frente a un ser sin precedentes. Luego Goku llegaría a Arak con un fuerte golpe de puño en su estómago que lo obligaría a toser sangre. Luego Goku de un gancho lo elevaría a lo alto del cielo. Arak apenas se podía mover. Mientras trataba de reaccionar, Goku ya lo había alcanzado. Con el filo de su mano lo golpearía en sus costillas, causándole gran daño. Después de eso, Goku lo derribaría de un golpe martillo. Arak impactaría fuertemente contra el suelo. Apenas se podía mover. ¡Maldición! Creo que necesitaré ayuda, diría Arak al tratar de levantarse. Goku llegaría frente a Arak. Atacaría con un gran rayo de ki. Arak estiraría sus manos tratando de resistir el ataque, pero era demasiado. Tras un gran esfuerzo, Arak ya no lo soportaría y recibiría el ataque completo. Arak caería severamente herido. Ya no podía pelear. El ángel de Arak avisaría a los demás dioses de lo que estaba ocurriendo. Por su báculo mostraría lo que quedaba de la pelea. No puedo creerlo, de verdad derrotó a Arak, diría Bills. Ese sujeto no es alguien ordinario, es muy peligroso, diría Bermud. Arak se pondría en pie como podría, pero Goku lo golpearía en el cuello. El golpe había sido tan letal que Arak pondría los ojos en blanco y caería muerto al suelo. Goku sabía que no tenía nada más que hacer allí y se iría. Los dioses no sabían cómo actuar. Arak tenía un poder de pelea igual al promedio, por lo que sabían que si se cruzaban con él de uno en uno, serían eliminados con facilidad. «Señor Bills», diría Whis esperando alguna orden. «Vamos con Champa. Será mejor reagruparnos», diría Bills. Whis y Bills irían al universo 6, ya que Bills no quería enfrentar solo a Goku. Mientras tanto, Bermud se estaba preparando para luchar. Señor Bermud, ¿acaso piensa pelear? Diría Margarita. No he entrenado desde hace mucho, pero creo que puedo darle pelea, diría Bermud. Sé que puedo tener un buen combate. Luego vemos a Bills y Whis llegar al planeta de Champa. No me digas que vienes porque tienes miedo, diría Champa burlándose de Bills. No seas tonto. Sabes que ese sujeto no es para enfrentarlo de a uno, diría Bills seriamente. Sí, lo sé, diría Champa. ¿Acaso quieres pelear en equipo? No tenemos opción. Deberíamos de juntarnos todos los dioses, pero esos buenos para nada son muy egoístas como para trabajar en equipo, diría Bills. Eso es cierto. Prefieren morir antes que permitir que otro universo los ayude, diría Vados. ¡Demonios! Es una deshonra llegar a esto, diría Champa. Pero supongo que las circunstancias lo ameritan. Bills y Champa se darían la mano aceptando hacer alianza. Mientras tanto, vemos a Goku llegar al universo 4. Kitela estaba aterrado, pero aún así lo enfrentaría. ¿Con que tú eres ese famoso Saiyajin que quiere matar a los dioses?, diría Kitela. Sí, ese soy yo, diría Goku al elevar su ki. Muy bien, tú lo buscaste, diría Kitela al ponerse en guardia. Le deseo suerte, diría su ángel cordialmente. Kitela estaba listo para luchar, por lo que se lanzaría con todo hacia Goku. Apenas llega con un golpe de puño, Goku lo esquiva de lado y lo lanza lejos de un simple golpe. Kitela rodaría varios metros por el suelo. Le costaría levantarse porque se sentía realmente mareado. ¿Cómo es esto posible?, diría Kitela furioso. Ese sujeto no puede tener ese poder siendo un simple mortal. Kitela iría con todo hacia Goku. Lo atacaría con una lluvia de golpes de puño sin tener éxito alguno. Luego Goku lo sujetaría del cuello. Comenzaría a ahorcarlo mientras Kitela pataleaba al no hacer pie. ¡Voy a matarte!, diría Goku al cargar una bola de ki en su mano libre.
De pronto una flecha de ki atravesaría su muñeca. Goku se vería obligado a soltar a Kitela y este en esa oportunidad tomaría distancia. ¡Cielos! ¡Eso estuvo cerca! Diría Kitela. Jerez se mostraría. Había decidido apoyar a Kitela. Había atacado a Goku con una flecha de ki ya que su especialidad era el uso de armas a base de energía. Oye, no pensarás que dejaremos que nos ataques a todos nosotros. Diría Jerez. No me interesa que piensen. Solo vine a matarlos. Diría Goku. Imagino que alguien te envió. Me pregunto quién será. Diría Jerez. Goku comenzaría a elevar su ki. Se sentía realmente molesto. Ya lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir. Nadie me envió, nadie me pagó. Lo hago porque simplemente nací con esa necesidad. Diría Goku. Mi voluntad es matar a todos los dioses. Goku estallaría su ki a gran nivel, sacudiendo el terreno bajo sus pies. Kitela y Jerez perderían el equilibrio por un momento. Tenemos que hacer algo. No podemos permitir que un simple mortal nos humille. Diría Jerez. Trata de atacarlo en la distancia mientras yo de cerca. Recuerda que el Hakai no es efectivo en él. Diría Kitela. Kitela correría hacia Goku, pero a medio camino se metería bajo tierra. Goku observaría el suelo esperando que saliera. Mientras tanto, Jerez invocaría un arco y comenzaría a lanzar cientos de flechas de ki a gran velocidad. Goku se movería de lado a lado realizando grandes acrobacias. Esquivaba todos los ataques, pero en un momento sentiría que algo sujetaba sus pies. Kitela había sacado sus manos y así tendría a Goku aprisionado. Varias flechas llegarían hasta Goku, pero este realizaría un movimiento circular con sus manos. Atraparía todas las flechas en sus manos de un solo movimiento. No es cierto. Diría Jerez aterrada. Jerez no podía creer la gran habilidad que tenía Goku para atrapar todos sus ataques de un simple movimiento. Luego Goku volaría a lo alto del cielo, llevándose a Kitela con él. Kitela estaba sujeto a sus pies sin soltarse. Jerez volvería a lanzar varias flechas de ki hacia él, pero Goku levantaría una pierna trayéndose a Kitela. Lo sujetaría del cuello de nuevo usándolo como escudo. ¡Córtalo! Gritaría Kitela desesperado. Jerez cerraría su puño. Las flechas de ki se desmaterializarían justo antes de llegar a Kitela. ¡Eso estuvo cerca! Diría Kitela aliviado, pero se había olvidado de que estaba prisionero de Goku. Goku golpearía a Kitela fuertemente en el estómago, lo dejaría sin aliento por un momento y luego lo lanzaría a gran velocidad hacia Jerez. Pero antes de que chocase contra ella, Bermud lo sujetaría justo a tiempo deteniendo su viaje. ¿Vermut? Diría Jerez asombrada. ¿Eres un dios? Diría Goku confundido. ¡Claro que sí! Diría Bermud. Soy Bermud, el dios de la destrucción del universo 11. Tú no eres un dios, eres un payaso. Diría Goku al perder la emoción. Oye, ten más respeto, no soy ningún payaso. Diría Bermud fuera de sí. ¡Claro que sí! Tienes nariz de payaso, peluca de payaso y rostro blanco. Diría Goku. Eres un payaso. ¡Idiota, mi raza es así! Diría Bermud furioso. ¿Tu raza son de payasos? Preguntaría Goku. Bermud gritaría elevando su ki al máximo. La energía de Hakai brotaba por todo su cuerpo, demostrándole a Goku que verdaderamente Bermud era un dios de la destrucción. Pobre, solo en su universo los payasos no se ven como payasos. Diría Jerez. Agradece que nos salvó el cuello. Bermud es mucho más fuerte que nosotros. Diría Kitela. Bermud al elevar su ki al máximo demostraría a Goku que tenía un gran ki. Muy bien. Al fin alguien que parece que vale la pena. Diría Goku al tronarse el cuello. Seré el último dios de la destrucción con el que lucharás. Diría Bermud. Bermud crearía cartas de ki entre sus dedos y se las lanzaría a Goku. Este se movería justo a tiempo ya que fueron más rápidas de lo que esperaba. Aún así, una de ellas rozaría su brazo provocándole un leve corte. ¡Demonios! Ese sujeto no está jugando. Diría Goku. Para cuando Goku se da cuenta, Bermud estaba frente a él. Lo golpearía con un fuerte golpe de puño que voltearía su rostro a un lado. Luego lo derribaría de un golpe martillo. Goku impactaría fuertemente en el suelo dejando un gran pozo. ¡No puedo creerlo! ¡Le ganó! ¡De verdad le ganó! Diría Kitela. No tan rápido. Diría Jerez. Goku explotaría su ki levantando toda la tierra a su alrededor. Bermud lo estaba esperando. No subestimaba a Goku. Luego Goku volaría a gran velocidad hacia Bermud. Ambos comenzarían a intercambiar golpes a gran velocidad.
Ambos lo daban todo, parecían estar a gran nivel. Por otro lado, Champa y Bills estaban meditando. Se preparaban para enfrentarse a Goku. Whis les mostraría la pelea en su báculo interrumpiendo su entrenamiento. Con que Vermouth es así de fuerte. Diría Bills. Se dice que existe en su universo un mortal llamado Jiren que es más fuerte que él. Y eso lo ha motivado a elevar su ki. Diría Whis, aunque tampoco ha entrenado. Goku le gana. Diría Champa. ¿Por qué dices eso? Preguntaría a Bills. Conocí una Saiyajin en mi universo que tenía la capacidad de transformarse. Le llaman Super Saiyajin. Y aparentemente varios Saiyajin pueden hacerlo. Diría Champa. Estoy seguro que alguien como Goku, que es capaz de enfrentarse a los dioses, puede lograr tal transformación cuando la situación lo ponga al límite. Escuché de eso en el universo 7. Le llamaban el Saiyajin legendario. Diría Bills. ¿Ustedes creen estar listos para pelear junto con el señor Vermouth si las cosas salen mal? Preguntaría Vados. Creo que no tenemos que perder el tiempo. Diría Bills. Ya estamos conectados, así que podremos pelear sincronizados. Diría Champa. De esa forma los cuatro irían en viaje al universo 4 para luchar contra Goku, el asesino de dioses. Goku y Vermouth mantenían una pelea sumamente intensa. Ambos daban su mejor esfuerzo. Kitela y Geres no podían creer lo lejos que había llegado Vermouth en cuanto a nivel de pelea. ¿Crees que deberíamos de ayudar? Diría Kitela. No, solo estorbaríamos. Diría Geres seriamente. Goku y Vermouth lanzarían un golpe de puño cada uno impactando entre sí. Se veían realmente decididos en acabar con el otro. En un momento Vermouth golpearía el rostro de Goku, pero Goku respondería al instante con una patada en sus costillas. Luego de eso ambos tomarían distancia mientras recuperaban energías. No lo haces nada mal. Sonreía Vermouth. Cierra la boca. Mi objetivo es matarte, no hacer sociales. Diría Goku. Cielos, qué sujeto tan despreciable. Diría Vermouth. Vermouth señalaría a Goku. Lograría aprisionarlo en una extraña barrera que lo dejaba inmóvil. ¡Maldición! ¿Qué cosa es esta? Diría Goku furioso. ¡Prepárate! Porque este es tu fin. Diría Vermouth. Vermouth juntaría sus manos y acumularía energía en ellas. Luego lanzaría un poderoso ataque de ki. Goku vería el ataque en cámara lenta. Sabía que si lo alcanzaba sería su fin. Goku forzaría su ki más allá de sus límites, destruyendo la barrera que lo contenía y luego sosteniendo el ataque. ¡Ese maldito es un desgraciado! Diría Vermouth. Goku, tras un gran esfuerzo, elevaría aún más su ki. Energía azul brotaría por su cuerpo. Su cabello se elevaría logrando la transformación del Super Saiyajin Blue. Luego de eso podría desviar el ataque con gran facilidad. ¡Tiene que ser una broma! Diría Vermouth aterrado. Goku emanaba gran cantidad de energía. Tenía el ki de un dios. Ninguno de los dioses presentes lo podían creer. Vaya, eso sí que es nuevo. Diría Vados mientras viajaba con los demás. ¡No puede ser! ¡Ese sujeto sí que es fuerte! Diría Champa. Esto tiene que ser la obra de alguien. No puede ser que un mortal nazca así de la nada y sea capaz de manifestar la energía de un dios. Diría Bills. ¡Rápido! ¡Tenemos que llegar cuanto antes! Diría Champa. Vermouth estaba aterrado. El ki de Goku era algo sin precedentes. Manifestaba ki divino propio de los mismísimos dioses. Oye, ¿cómo es que tienes el ki de un dios? Eso no es posible si eres un mortal. Diría Vermouth furioso. ¿Y yo qué voy a saber? No soy científico. Diría Goku. Vermouth iría con todo hacia Goku. Lo atacaría con todas sus fuerzas, pero sus golpes serían inútiles. Goku ni siquiera se tomaría la molestia de esquivar. Luego Goku de una simple bofetada aterrizaría a Vermouth. El dios de la destrucción caería al suelo seriamente herido. ¡Se acabó el circo, payaso! Diría Goku. Vermouth se molestaría con Goku por la forma en que se burlaba de él. Con todas sus fuerzas se pondría en pie. Lanzaría un gran ataque de ki usando toda la energía que le quedaba. Goku con solo su mano lograría resistirla. ¡No dejaré que sigas con vida! Diría Vermouth. ¡Geres, tenemos que ayudar! Diría Kitela. Geres y Kitela se unirían. Lanzarían cada uno un ataque de ki sumándose al de Vermouth. En total el ataque crecería de ancho, sería más fuerte. Pero Goku solo sentiría un poco más de presión. Nada relevante. Goku gritaría creando una gran expansión de energía, rechazando el ataque como si nada y regresándolo a los tres dioses de la destrucción. Los tres caerían derrotados. Kitela y Geres murieron en el acto. Solo quedaba Vermouth agonizando. ¡Desgraciado! Diría Vermouth. Goku se acercaría a Vermouth.
Crearía una bola de ki para ejecutarlo. De pronto Bills y Champa llegarían con una patada voladora lanzándolo lejos. Ambos hermanos habían conectado el mismo preciso ataque. ¿Qué hacen aquí? Diría Vermouth. Salvando sus vidas, ¿qué más vamos a hacer? Diría Bills. En mi universo se dice de nada. Diría Champa seriamente. ¡Ja! Solo vinieron a sacrificar sus vidas. No podrán hacer nada contra él. Diría Vermouth. Goku regresaría, aunque no se veía para nada molesto con ese ataque. No está nada mal. Ya bajé 4 dioses. Y si siguen viniendo me harán las cosas más fáciles. Diría Goku. Creo que alguien se siente muy confiado. Diría Bills. Ahora es nuestro turno de luchar. Diría Champa. Bills y Champa se pondrían en guardia. Estaban listos para luchar. No sean idiotas. Con el poder que tienen no podrán hacer nada. Diría Vermouth desconcertado. Cierra la boca. Diría Bills. Bills y Champa irían contra Goku. Ambos atacarían con todo, pero de una forma muy coordinada. Peleaban como si se entendieran entre sí. Goku se movería de lado a lado rechazando todos los ataques. Luego Goku de un estallido de ki los lanzaría lejos. Champa y Bills tomarían una distancia prudente. No pelean nada mal, pero no tienen nada distinto al payaso. Diría Goku. Solo son 2 dioses comunes peleando en equipo. Creo que te has confiado demasiado. Diría Champa. Los dioses no somos dioses porque sí. Nos hemos ganado nuestro puesto por algo. Diría Bills. Es hora de hacer lo que planeamos. Terminaría de decir Champa. Goku estaba listo para enfrentar a Champa y Bills, aunque no se confiaría tanto. Notaría cierta seguridad en ambos dioses de la destrucción que llamaría su atención. Esto no me gusta. Saben el poder que tengo, pero no parecen estar asustados, pensaría Goku. Muy bien. Es hora. Diría Bills. Bills y Champa elevarían su ki al máximo y se lanzarían con todo hacia Goku. Llegarían con un golpe de puño cada uno. Goku se cubriría al cruzarse de brazos, pero sentiría la intensidad del ataque al momento de contacto. ¿Qué demonios?, diría Goku confundido. Luego ambos dioses de la destrucción le darían un golpe de puño en el estómago, y de una patada bajo su rostro lo harían caer al suelo. Goku al instante saltaría recuperando postura. Estaba realmente atento, ya que sentía en ellos cómo peleaban de manera especial. Sus movimientos son un espejo. Pelean perfectamente coordinados, pensaría Goku. Solo tengo que leer el movimiento de uno de ellos y al instante entenderé qué hará el otro. Goku se lanzaría hacia ellos. Vería cómo Champa le estaba por lanzar una patada al reaccionar en función de ambos. Pero recibiría un golpe de puño de parte de Bills directo en su estómago que lo dejaría sin aliento. Goku caería de rodillas casi sin poder respirar. No lo entiendo, diría Goku. ¡Idiota!, diría Champa. Ha intentado leer los movimientos del señor Bills observando al señor Champa, diría Whis. Cree que pelean con los mismos movimientos. Aún no entendió la forma de pelear de ambos. Diría Vados. Goku comenzaría a tener problemas entre Champa y Bills. A pesar de no ser tan fuertes como él, luchaban de una manera tan coordinada que ponía en aprietos a Goku. No puedo creerlo, ¿cómo es que lo hacen?, diría Vermouth asombrado. Es un pequeño truco de hermanos, diría Vados. Bills y Champa se lanzarían a cada lado de Goku, comenzarían a atacarlo con todo. Goku tenía serios problemas para sostener la pelea. ¡Ya basta!, gritaría Goku al explotar su ki al máximo. Goku con una oleada de energía lograría quitarse a Bills y Champa de encima al lanzarlos lejos. Ya me tienen cansado, es hora de acabar con ustedes, diría Goku. Goku lanzaría varios ataques de ki desde lejos, tanto Champa como Bills lograrían esquivarlos. En un momento un rayo de ki impactaría cerca de Bills, levantaría algo de tierra y esta le entraría a un ojo a Bills. Pero Goku se daría cuenta de algo extraño. Champa reaccionaría de la misma manera como si a él también le entrara tierra en el ojo. Ahora lo entiendo, diría Goku. Oh cielos, se dio cuenta, diría Vados. ¿De qué cosa?, diría Vermouth. Señor Vermouth, preste atención al movimiento de ambos, ¿vale? diría Margarita. Goku se lanzaría con todo hacia Champa, pero antes de llegar a él se giraría lanzando una bola de ki hacia atrás. Bills estaba tras Goku y no lo esperaría. La bola de ki haría contacto en su pecho lanzándolo lejos. ¡No es cierto!, diría Champa desconcertado. Ya lo entendí, diría Goku tras darle un fuerte golpe de puño en su estómago. Champa caería de rodillas casi sin poder moverse. ¡Maldito!, diría Champa furioso. Era cuestión de tiempo para descifrar su estrategia, diría Goku. ¡Ese bastardo se dio cuenta!, diría Bills furioso al regresar. ¡Seguramente fue tu culpa! ¡Algo habrás hecho!, diría Champa.
¡Cierra la boca! ¡Aquí el único torpe eres tú! Diría Bills entre dientes. Y así es como pierden el vínculo. Diría Vados. ¡Ah! Gritaría Goku al lanzar una gran bola de ki hacia ambos. Champa y Bills tratarían de resistirla, pero se les hacía difícil. La energía que les había enviado Goku era demasiada. Finalmente no lo resistirían y saldrían despedidos lejos tras una gran explosión. Bills y Champa caerían al suelo. Estaban en pésimo estado y ya no podían pelear más. No puedo creerlo, lo tenían tan bien, diría Whis. Siempre lo arruinan en el último momento. Diría Vados. Goku caminaría lentamente hacia Champa y Bills mientras cargaba una bola de ki. Estaba listo para eliminarlos, pero Bermud llegaría con sus últimas fuerzas. El dios de la destrucción lo atacaría con todas sus fuerzas, realizando una serie de ataques a gran velocidad. Goku recibía todos los golpes sin sentir el más mínimo daño. ¡Quítate!, diría Goku. Goku de un simple golpe lanzaría lejos a Bermud. El dios de la destrucción caería varios metros lejos, quedando inconsciente. Bills y Champa lograron ponerse en pie, pero no podían moverse con libertad. De pronto Goku perdería el Super Saiyajin Blue y caería de rodillas al suelo. Había usado más energía de la que tenía, por lo que estaba realmente cansado. Goku estaba recuperando la respiración. No puede ser. Esa transformación me generó más fatiga de la que esperaba, diría Goku. ¡Es ahora!, diría Champa. Champa y Bills correrían hasta Goku a pesar de sus estados. Sabían que la victoria estaba cerca para ellos. Ambos comenzarían a atacarlo con golpes directos. Goku se movía de lado a lado, solo lograba esquivar los ataques, no tenía fuerzas para atacar. En un momento Goku tomaría coraje y lanzaría un golpe de puño hacia Bills, pero el dios de la destrucción lo esquivaría con facilidad. Respondería con un rodillazo bajo su mentón y Goku caería al suelo inconsciente. ¡Lo hiciste!, diría Champa. Sí, lo hice, diría Bills. Champa usaría energía de Hakai en Goku, pero a pesar de que este no se estaba defendiendo, no le pasaría nada. Goku se mantenía con la misma inmunidad. No puede ser cierto, este bastardo no desaparece con nada, diría Bills. ¿Por qué no lo matan de una vez por todas? Diría Vados. No quiero que su alma llegue al más allá, diría Bills. Tenemos que desaparecerlo por completo. Pueden llevarlo con Zenosama. De esa manera él lo desaparecerá, diría Whis. ¡Estás loco! No podemos pedirle algo como eso. Se molestaría aún más con nosotros, diría Bills. Pero tiene razón. Es el único que puede hacer algo con él, diría Champa. Si lo matamos y su alma termina en el más allá, podría ser revivido. ¿Entiendes que se trata de un mortal capaz de asesinar dioses? Cualquiera de nuestros enemigos lo usaría en nuestra contra. Maldición, esto es tan difícil, diría Bills nervioso. Whis usaría su báculo para hablar con su padre y le contaría lo sucedido. En efecto, no puede ser destruido por Hakai, diría Whis. ¡Whis!, diría Bills aterrado. ¡Ay, ya cálmese!, diría Whis. Enseguida llegaremos con Zenosama, diría Daishinkan. No puedo creerlo, ¿de verdad vendrá?, diría Champa aterrado. En cuestión de segundos, Daishinkan llegaría con Zenosama y los guardianes. Bills y Champa realizarían una reverencia. Bermud acababa de despertar. ¿Qué está pasando?, diría Bermud confundido. Bermud reconocería a Zenosama. ¡Zenosama!, diría Bermud aterrado. Como verá, este es el Saiyajin del que les conté, diría Whis. Zenosama iría flotando hasta Goku, tomaría un palo y lo picaría para ver si reaccionaba. ¿Está muerto?, diría Zenosama. No, aún no. Gran señor, es inmune al Hakai, y no queríamos quitarle la vida de manera intencional para que no quede su alma en el más allá, diría Bills. ¡Guarda silencio!, diría Zenosama seriamente. Zenosama quedaría pensativo por un momento, no sabía qué hacer con él. ¿De qué universo es?, preguntaría Zenosama a Daishinkan. No lo sé, gran señor. No puedo leer su naturaleza. Padre, ¿quiere decir que no es de ningún universo?, diría Whis. No puedo afirmar eso, pero no encuentro algo en él que me suene familiar, diría Daishinkan. Ni siquiera parece venir de los universos del 13 al 18. Goku abriría los ojos al instante. De un brinco saltaría. ¿Quién nombró los universos caídos?, diría Goku seriamente. ¡Despertó!, diría Bills. ¡Y se ve como nuevo!, diría Champa. Goku se tronaría el cuello. De manera misteriosa estaba en perfectas condiciones, sin ningún raspón o signo de cansancio. Ni siquiera Goku entendía por qué. ¿Quién eres?, preguntaría Zenosama. Goku observaría a Zenosama. Nunca lo había visto en su vida, pero su presencia encendería algo dentro de él. No sé quién eres, pero por algún motivo
Siento que todo lo malo dentro de mí es por tu culpa, diría Goku. No me agradas. Mejor te desapareceré, diría Zenosama. Todos se asustarían, incluso los ángeles. Zenosama levantaría su mano. Esta brillaría como si fuese a destruir algo, pero no pasaría nada. Goku no desaparecía. ¿Por qué no desapareces? Diría Zenosama de mal humor. No desaparecerás más nada, diría Goku seriamente. Goku se lanzaría con todo hacia Zenosama. Trataría de conectar un golpe de puño, pero uno de sus guardianes se colocaría frente al rey de todo. ¡Oye, quítate!, diría Goku furioso. El otro guardián llegaría a Goku con una patada en su pecho que lo lanzaría lejos. Goku rodaría varios metros por el suelo, pero se pondría en pie enseguida. Zenosama volvería a tratar de desaparecerlo, pero no tendría éxito. Gran señor, es la primera vez que veo algo que usted no pueda desaparecer, diría Daishinkan. ¿Qué sugiere? Que lo maten de todas maneras. Aunque su alma vaya al más allá, no me importa, diría Zenosama. Aún me intriga cómo fue que recuperó sus energías, diría Bills. Eso podría explicarse si no pertenece a esta realidad, diría Whis. ¿Quieres decir que viene de otro multiverso? Preguntaría Vados. O peor, es producto de los universos caídos, diría Whis. ¡Guarden silencio!, diría Zenosama, y los ángeles aterrados deberían de callarse. Por otro lado, Goku comenzaría a elevar su ki. Se transformaría en Super Saiyajin Blue de nuevo. Goku observaría sus manos. Sentía un gran poder recorrer a través de él. Vaya, y tiene el ki de un dios, diría Daishinkan. ¡Ataquen!, ordenaría Zenosama. Ambos guardianes se lanzarían con todo hacia Goku. Entre ellos comenzarían a tener una batalla realmente intensa. No puedo creerlo, jamás los vi pelear de esa manera, diría Bills. Los guardianes son mucho más fuertes que nosotros, diría Champa. Goku tenía serios problemas. En poder, cada uno de los guardianes era más fuerte que él. No puede ser, a este ritmo van a ganarme, diría Goku. En un momento, uno de los guardianes conectaría un fuerte golpe de puño en el estómago de Goku. Luego el otro guardián conectaría una patada en su pecho lanzándolo lejos. Goku se pondría en pie con dificultad, pero ambos guardianes lo atacarían con cientos de rayos de ki. Goku se cubriría al cruzarse de brazos, lograría resistir todos los ataques, pero a un gran costo. Goku no podía moverse, solo le quedaba soportarlo. Finalmente los guardianes culminarían con sus ataques. Goku caería de rodillas perdiendo su transformación. Eso fue más rápido de lo que pensé, diría Bills. Zenosama levantaría su mano. Desaparecería Bills y Champa. Whis y Vados se observarían entre sí y no dirían una sola palabra, ya que notaron el mal humor del rey de todo. Mientras tanto, Goku no estaba dispuesto a rendirse. ¡Dejen de perder el tiempo y mátenlo de una vez!, diría Zenosama. Goku comenzaría a experimentar los recuerdos de los dioses caídos de los universos del 13 al 18. De pronto Goku gritaría explotando su ki al máximo. Los guardianes deberían de sujetarse para no salir despedidos lejos. Vaya, esto sí que no me lo esperaba, diría Daishinkan. El cabello de Goku se volvería de color blanco. Estaba usando el Ultra Instinto perfectamente dominado. Zenosama, tú desapareciste 6 universos por un simple capricho, diría Goku. Yo fui creado de los recuerdos colectivos de los dioses caídos para eliminarte. Muchos años atrás, los Saiyajins conquistaban planetas por encargo de Freezer. Era la manera que tenían de subsistir. Un día, Bardock y sus hombres llegarían a un extraño planeta de color azul intenso. No tenía buen aspecto y no estaban seguros si tenía vida inteligente. Creo que venir hasta aquí fue una pérdida de tiempo, diría Bardock. Este lugar no parece tener vida. No sé si nos den algo por este planeta, diría uno de los soldados. ¿Quién fue el que ordenó invadir este lugar?, diría Bardock. No lo sé, ni siquiera dijo su nombre, diría el soldado. Un momento, diría Bardock al sospechar de la situación. De pronto un extraño líquido azul brotaría desde el suelo. Bardock al verlo volaría y atacaría el líquido al notar que tenía movimiento consciente. ¡Esa cosa está viva!, diría Bardock. ¡Todos, salgan del suelo! Varios soldados saldrían del suelo a volar, pero uno de ellos quedaría tan aterrado que no se había movido. Tras esto el líquido lo atacaría. Al contacto el soldado quedaría poseído. Sus ojos se volverían morados por un momento y su cuerpo desprendería un ki fuera de lo normal. «Tiene que ser una broma», diría Bardock. El soldado poseído gritaría elevando su ki. Los radares de todos los presentes estallarían. Este atacaría a varios de los suyos con gran ferocidad. Nadie podía detenerlo. Bardock con gran valor llegaría a él con una patada voladora que lo lanzaría lejos. «Oye, trata de resistir», diría Bardock. Aún así, aquel soldado estaba fuera de sí.
se lanzaría con todo hacia Bardock y ambos tendrían una fuerte lucha mano a mano. «No puede ser. Esta cosa aumentó su poder de pelea 3 veces», diría Bardock. Tras un intenso combate, Bardock lograría derrotarlo, aunque al conseguirlo y girarse vería a sus colegas poseídos. «¡Demonios! ¡Tiene que ser una broma!», diría Bardock. Todos rodearían a Bardock elevando sus poderes al máximo. Bardock explotaría su ki al máximo dándolo todo por salir vencedor. Mientras tanto, en alguna parte de ese planeta, Towa, una demonio hechicera realmente poderosa, estaba observando. Vaya, parece que esos tontos cayeron en la trampa, Diría Towa. «No puedo creer que hayan caído en que les ordenaron conquistar este planeta», diría Fu al acercarse. «Los Saiyajin son guerreros de sangre, pero muy estúpidos», Ahora, ¿qué haremos con ellos? diría Towa. Necesitamos despertar a Goku antes que se cumpla el milenio. Fu y Towa verían con atención cómo Bardock luchaba con gran valor. Era capaz de sostener una pelea contra 5 soldados poseídos con sus poderes potenciados. «Ese Saiyajin resalta de los demás», diría Fu. ¿Tú lo crees? Diría Towa. No me resulta la gran cosa, solo más fuerte que la media. «Presta atención», diría Fu. «Fue el único que reaccionó a tiempo al ataque. Los demás se quedaron mirando. De no ser por el aviso de ese sujeto, todos habrían sido poseídos desde antes», ¿Crees que sea alguna clase de prodigio? diría Towa. «Creo que es el indicado», diría Fu. «Con el poder demoníaco controlado podremos crear un cuerpo para Goku». Lejos de ellos se encontraba una gran piedra de color negro que irradiaba energía demoníaca. Esa piedra contenía el alma de Goku, el legendario dios demonio que azotó el universo años atrás. Todos creían que Goku nunca más volvería a aparecer, pero eso estaba por cambiar. Durante el combate de Bardock, este sufriría de varias lesiones. No podría derrotar a los soldados poseídos. Antes de que estos lo eliminaran, Towa y Fu llegarían para salvarlo. ¡Atrás! Diría Towa con un agitar de su cetro mágico. Los soldados poseídos serían desintegrados al instante. «Sigue vivo», diría Fu. «Tenemos que curarlo». Horas más tarde, Bardock despertaría dentro de su nave. Se encontraba vendado y con heridas curadas. No recordaba cómo había llegado allí. Lo único que tuvo claro es que estaba luchando contra los soldados poseídos y que había perdido. «¿Acaso todo fue una pesadilla?», diría Bardock. Bardock se daría cuenta de que estaba solo. No quedaba uno solo de sus colegas. «No recuerdo nada de lo que pasó», diría Bardock. «No lo entiendo. Además estoy de regreso al planeta Vegeta». Días más tarde, Bardock debería de ir al planeta de Freezer para dar explicaciones de lo sucedido. Allí, Freezer lo cuestionaba por el fracaso de la conquista del planeta. «¿Entonces dices que el planeta no tenía vida y que los soldados se volvieron locos?», diría Freezer. «¿Crees que podré creer algo como eso?». «Es la verdad, lo juro», diría Bardock. «Un extraño líquido azul fue el que lo hizo». «Very Blue, quien dio la orden de invadir ese planeta», diría Freezer. Amo Freezer, no encuentro quién dio la orden, pero la tuvo que haber dado alguien. Se movilizaron muchas gestiones para las naves y los uniformes. Diría Very Blue. «A mí me pareció extraño cuando llegamos. De seguro fue una trampa», diría Bardock. «¿Una trampa? Dices que nosotros te tendimos una trampa», diría Freezer seriamente. «No me gusta ese tipo de acusaciones». «No me refiero a eso. Digo que alguien nos engañó para ir a ese planeta», diría Bardock. «Perdí la memoria de cómo llegué a la nave. Pero de seguro el resto de los soldados están siendo usados para formar un ejército. Si esto fuera cierto, significa que alguien me está haciendo competencia. No puedo permitir tal atropello», diría Freezer. «Deberemos de tomar medidas». ¿Desea investigar? Diría Very Blue. «Por supuesto. Alguien se hizo pasar por uno de mis hombres y movilizó mi ejército. No puedo permitir algo como eso», diría Freezer. Bardock se desmayaría en medio de la reunión. Freezer no se preocuparía en lo más mínimo de él. «No puede ser. De seguro trajo alguna peste», diría Freezer. «Que lo saquen de aquí». Freezer haría retirar a Bardock. Este sería hospitalizado. Energía demoníaca recorría su cuerpo, ya que ese era el plan de Fu y Towa. Días más tarde, Freezer toma la decisión de acabar con el planeta Vegeta. Se había hartado de los Saiyajins. Los haría reunir a todos en el planeta para acabarlos todos juntos. No tenía idea de quién se hizo pasar por uno de sus capitanes para dar aquella orden, pero de todas maneras desconfiaba de los Saiyajins. Una noche en el cielo se vería una gran bola de ki. Freezer estaba a nada de destruir el planeta. «¡No puedo creerlo! ¡Esa sabandija!», diría Bardock furioso.
Bardock, no hay nada que podamos hacer. diría Gine aterrada. Freezer es un desgraciado. Me vengaré por esto, diría Bardock. De pronto, Towa y Fu aparecerían frente a ellos. ¿Quiénes son ustedes?, diría Bardock. Cielos, parecen demonios. Diría Gine. Vaya, diste en el blanco. Diría Towa. No se preocupen, los ayudaremos, diría Fu. Fu y Towa se transportarían a la Tierra llevando con ellos a Bardock y Gine. ¿Qué demonios?, diría Bardock desconcertado. Los trajimos hasta aquí para que sigan con sus vidas. Diría Towa. Pero no podrán recordar nada, diría Fu. ¿De qué están hablando? Diría Gine. Fu y Towa usarían su magia sobre Gine y Bardock. Les borrarían la memoria a ambos. Caerían desmayados para así manipularlos. Towa y Fu se encargarían de insertar recuerdos nuevos sobre ellos. Les harían creer que siempre vivieron en la Tierra y que su sueño fue tener un hijo. Ese era el plan de ambos demonios, que tuvieran un hijo, gracias al cuerpo de Bardock que secretamente estaba contaminado de energía demoníaca. Algunos años después nacería Goku bajo ese nombre, un niño Saiyajin que se veía normal, pero que escondía una maldad atroz. Goku nacería con un poder sin precedentes. Esto llamaría la atención de sus padres, quienes siempre trataban de controlarlo, pero Goku era imposible de dominar. Con tan solo 12 años de edad, Goku se escapaba de su casa. Bardock y Gine lo encontrarían y tratarían de hablar con él. Goku, tienes que venir a casa. No puedes mostrarte así con ese poder, diría Bardock. Cierra la boca. Que seas mi padre no te da derecho a decirme qué hacer, diría Goku seriamente. Goku, no le hables así a tu padre. Nos debes respeto, somos tus padres. Diría Gine. Creo que es hora de que me vaya a vivir solo, diría Goku. ¿De qué estás hablando?, diría Bardock. Que ya no los necesito, diría Goku. De esa manera Goku escaparía para siempre. No se sentía a gusto con sus padres. Tenía la sensación de que debía de ser alguien importante, un conquistador. Usaría su poder para propósitos egoístas sin tener idea de su verdadero origen. Un día Fu y Towa llegarían a dar con Goku. Los demonios debían de continuar con sus planes. Goku, al fin te encontramos, diría Towa. ¿Quiénes son ustedes?, diría Goku molesto. Digamos que somos tus amigos, diría Fu. Yo no tengo amigos, diría Goku molesto. Goku se lanzaría con todo hacia Fu, lo atacaría con un fuerte golpe de puño. Aún así, Fu lo sujetaría de la muñeca y lo lanzaría lejos. Tienes mucho poder para tu edad, pero es momento de que cumplas con tu destino, diría Fu. ¡Cierra la boca! ¡A mí nadie me dice qué hacer!, diría Goku fuera de sí. Goku gritaría elevando su ki al máximo. Su poder demoníaco fluía con vigor, pero Towa y Fu harían lo mismo. Elevarían su ki tanto que sacudirían la tierra. Goku perdería el equilibrio y caería al suelo. Luego se quedaría asombrado por lo que veía. Se sentía conectado tanto con Fu como con Towa. Desprendían la misma energía que él. ¡Ustedes son como yo!, diría Goku. ¿Quiénes son?, somos tu verdadera familia. diría Towa. Ven con nosotros. Sin dudarlo, Goku iría con Towa y Fu. Allí lo llevarían a su escondite donde la gran piedra negra era custodiada. ¿Qué es esa cosa?, diría Goku. Esta cosa contiene tu alma, diría Fu. ¿Mi alma?, diría Goku. Usamos parte de tu alma para crearte un cuerpo. Es difícil de explicar ahora. Mejor será que recuperes tu esencia, diría Towa. Towa llevaría a Goku hasta la piedra. El Saiyajin apoyaría las manos en ella. Podía sentir cómo su cuerpo se alimentaba con la energía demoníaca. «Esto se siente bien», diría Goku. La piedra brillaría con intensidad. Comenzaría a cambiar de color en varias tonalidades. Luego recibiría una gran cantidad de energía. Su cuerpo comenzaría a experimentar un gran dolor. Tras un grito agónico, su pequeño cuerpo de 12 años de edad comenzaría a crecer hasta tomar una forma adulta. Goku había regresado a la vida como el dios demonio, pero ahora con un cuerpo Saiyajin ideal para las batallas. «¡Esto es increíble!», diría Goku. Fu y Towa le darían su ropa de dios demonio. Ahora Goku estaba listo para destruirlo todo. «Regresé como el dios demonio. Ahora conquistaré el universo», diría Goku. Goku, qué bueno que has regresado, diría Towa. «Nos costó mucho trabajo conseguirte un cuerpo sin llamar la atención», diría Fu. «Contaminamos a un Saiyajin que superaba el promedio de su raza. Era el más fuerte de todos. Una vez que tenía energía demoníaca lo cuidamos para que tenga un hijo. El cuerpo del hijo es el cuerpo que estás usando». «Excelente», diría Goku. «Muchachos, lo hicieron bien.
Ahora cosechemos los frutos del tiempo invertido. Hay que dominar el universo. Tras esto, Goku estaba listo para atacar. El terror comenzaría a recorrer los 12 universos. Goku, el dios demonio, había vuelto para sembrar el caos. Su primer objetivo sería el ejército de Freezer, ya que el emperador del mal era el sujeto con más poder debido a su flota. La oscuridad envolvía el universo como una sombra amenazante que se cernía sobre los corazones de los seres vivos. Goku, renacido como el dios demonio, se haría conocido como una figura imponente en el firmamento. Su aura pulsante emanaba poderío y sed de destrucción. Con su nueva forma Saiyajin, estaba listo para desencadenar el caos y la destrucción a una escala nunca antes vista. Mientras tanto, en las profundidades del espacio, Freezer se acababa de enterar de la creciente amenaza que representaba a Goku. ¿Cómo es eso de que un Saiyajin aterra a los planetas?, diría Freezer seriamente a su tropa. Amo Freezer, debe de ser un error. Los eliminó a todos juntos con el planeta Vegeta, diría Very Blue. Solo quedaban Vegeta y Nappa, pero los eliminó usted mismo, ¿recuerda? Diría Kikono. ¿Qué posibilidades hay de que ellos hayan tenido un hijo?, diría Freezer. Ninguna, amo Freezer. No han salido de esta nave hasta que usted los eliminó, diría Very Blue. Creo que tendré que arreglar este asunto en persona, diría Freezer. Hay que buscar a ese tonto de Goku antes de que su fama arruine mi reputación. Freezer iría a su planeta mientras sus tropas investigaban sobre el paradero de Goku. Con solo unos días de regreso, su nombre se había esparcido por todas partes. Pero Goku no esperaría ser encontrado por Freezer, sino que iría por él. ¿Estás seguro de hacer esto ahora? Diría Towa. No sabemos si recuperaste del todo tus poderes, diría Fu. Es la mejor manera para recuperarlos por completo, diría Goku. La emoción de una pelea hará que mi alma fortalezca este cuerpo. Entiendo, si quieres correr ese riesgo, te apoyaremos, diría Towa. Y, por cierto, pobres de ustedes intervienen, diría Goku. ¿De qué estás hablando?, diría Fu. No quiero que me ayuden. Es una cuestión de honor, diría Goku. Tengo que ganarle solo. Así que manténganse tangentes de esto. Pero, Goku, diría Towa. ¿Quién es el dios demonio?, diría Goku seriamente. No te atrevas a desobedecerme. Recuerda lo que te puede pasar cuando recupere mis poderes. como ordene Gran Goku, diría Towa aterrada. Demonios, está más irritable que antes, pensaría Fu. Momentos más tarde vemos a Goku llegar al planeta de Freezer. El emperador del mal reconocería el parentesco del Saiyajin con Bardock. Diría que eres Bardock, pero te ves algo joven, diría Freezer. ¿Te refieres a mi padre?, diría Goku. Sí, como sea. Ahora quiero una explicación de cómo escaparon del planeta Vegeta, diría Freezer. Idiota, ¿acaso no sabes con quién estás hablando?, diría Goku molesto. No, no lo sé y no me interesa, diría Freezer. Lo único importante es que eres un Saiyajin que se está llevando una fama que no me beneficia, y por eso debo de eliminarte. Freezer lanzaría un láser de ki hacia Goku, pero este de un simple golpe lo rechazaría. No es cierto, diría Freezer desconcertado. ¿Qué es lo que está pasando?, diría Kikono. alguien fue capaz de bloquear un ataque de Freezer. Eso es algo que jamás había pasado, diría Very Blue. De la nada Goku llegaría a Freezer con un codazo en su estómago. Freezer tosería sangre mientras su armadura se destruye. ¿Cómo? Diría Freezer aterrado. Freezer observaría a Goku a los ojos. Podría ver en él una expresión siniestra que lo aterraría. ¿Qué clase de Saiyajin eres?, diría Freezer. Uno que se quedará con tu ejército, diría Goku. No digas tonterías, diría Freezer. Freezer tomaría distancia. Sabía que tenía que pelear en serio contra alguien como Goku, aunque jamás se habría esperado conocer a un oponente tan formidable. Si lo que quieres es ser humillado, te daré el placer, diría Freezer. El cuerpo de Freezer comenzaría a crecer, duplicando su tamaño y también su poder. De esa manera estaba listo para pelear. Ahora verás, diría Freezer. ¿Con qué puede transformarse?, diría Goku seriamente. Freezer se lanzaría con todo hacia Goku. Llegaría él con una lluvia de golpes de puño. Goku lograba bloquear los ataques, pero los ágiles movimientos de Freezer no le permitían contraatacar. ¡Demonios, es tan rápido que no puedo golpearlo!, diría Goku. De pronto Freezer conecta un golpe de puño en el estómago de Goku para luego sujetarlo del cabello y lanzarlo contra el suelo. ¡Toma esto, sucio Saiyajin!, diría Freezer.
Freezer golpearía la cabeza de Goku contra el suelo una y otra vez. Goku, luego de varios golpes tras un estallido de ki, lograría liberarse. Tomaría distancia limpiándose la sangre de su rostro. «¡Desgraciado, tenías poder guardado!», diría Goku. «Y tú creías que podías ganarme», diría Freezer. «Aunque es un misterio cómo un sucio Saiyajin logró llegar a ese nivel». «Porque soy Goku, el dios demonio», diría Goku. «Este cuerpo solo es un vehículo. Los Saiyajin son una raza de guerreros. Llevan la lucha en su sangre, por eso elegí este cuerpo». «Sí, sí, como digas», diría Freezer. Freezer volvería a lanzarse hacia Goku. Esta vez el emperador del mal demostraría tener una gran ventaja. Goku estaba en problemas, aunque era lo que necesitaba. Estar en una intensa lucha para poder sacarle todo el jugo a su cuerpo. Con el correr de los segundos iría entendiendo cómo funcionaba su cuerpo. Freezer notaría cómo Goku de a poco era capaz de evadir sus ataques con más precisión, hasta que Goku logra filtrar un golpe directo en el rostro del emperador del mal. Freezer tomaría distancia y se limpiaría la sangre de la comisura del labio. «Eres un maldito», diría Freezer. «Te haré pagar por eso». Goku y Freezer se lanzarían el uno al otro. Ambos chocarían sus puños entre sí creando un gran estruendo. Entre ambos lucharían al mismo nivel. El emperador del mal comenzaría a preocuparse de que Goku estaba llegando al mismo nivel que él. «Esto no tiene sentido», diría Freezer. En un momento Goku burlaría un golpe de Freezer y mientras el demonio del frío queda con la guardia abierta, Goku lo aterriza al suelo con un golpe de martillo. Freezer se estrellaría contra el suelo dejando un gran pozo. «Vamos, ¿qué sucede? Pensé que con esa transformación podrías hacer algo», diría Goku. «Pero veo que solo eres un inútil». «Creo que no lo has entendido», diría Freezer mientras se levantaba. «Este no es mi verdadero poder». «¿Qué?», diría Goku confundido. Freezer se pondría en pie. Estaba listo para darlo todo. «Tengo 2 transformaciones más. Podría usar la siguiente, pero no me arriesgaré. Iré directamente a la última». Freezer gritaría explotando su ki. Su cuerpo comenzaría a encogerse. Al llegar a su última forma sorprende a Goku por su gran poder. No puede ser. Jamás imaginé que un demonio del frío llegara a ese nivel, diría Towa. «Ni siquiera es un demonio de verdad. Es solo un nombre», diría Fu. Tras esto, Freezer llegaría a Goku con un rodillazo que lo dejaría sin aliento. Goku experimentaría un gran dolor. El golpe había sido más de lo esperado. «No es cierto», diría Goku. «Vaya, parece que alguien se confió demasiado», diría Freezer. Freezer comenzaría a golpear a Goku una y otra vez sin descanso. Sus ataques eran desgarradores, no le daba oportunidad a nada. Goku hacía lo posible por soportarlo, pero era demasiado. La diferencia de poder era demasiado grande. Towa y Fu lo veían todo, temiendo que Goku perdiera la vida. No puede ser, nos llevó años conseguirle ese cuerpo, diría Towa. «Si esta vez muere, no sé si podremos preservar su alma de nuevo», diría Fu. «Aunque...» Fu, ¿por qué dudas?, diría Towa. «Es que Goku despertó con mucha arrogancia. Temo que sea lo correcto», diría Fu. No me digas que piensas en traicionar a Goku. Los demonios jamás nos hemos traicionado entre nosotros, diría Towa. «No lo sé, es solo una suposición», diría Fu. «Pero piénsalo. Goku está muy soberbio. Podría eliminarnos sin una razón». La pelea seguía con tensión en el planeta de Freezer. Goku estaba en graves problemas. Los golpes de Freezer eran realmente incisivos. «Maldición, si no hago algo acabará conmigo», pensaría Goku. En un momento Freezer golpea el pecho de Goku fuertemente. Este retrocede varios metros sin poder moverse. Goku cae de rodillas. Estaba en grave estado. Había subestimado el poder del emperador del mal. «Supongo que esta es la parte donde pides perdón», diría Freezer. «Si me dices de la existencia de otros Saiyajins, puede que te perdone la vida». «Idiota», diría Goku entre risas. «¿Cómo te atreves a insultarme?», diría Freezer furioso. Freezer lanzaría un láser de ki directo a Goku, pero este lo esquiva justo a tiempo. «Oye, no hagas eso, es trampa», diría Freezer. «Trampa, dice», diría Goku. «Eso de argumentar con trampa es de llorón». Goku comprimiría sus músculos. Se podrían escuchar tras resaltar sus venas. «Esta experiencia me vino muy bien para dominar mi cuerpo», diría Goku. «No hables como si tuvieras todo bajo control», diría Freezer. «Acabaré contigo de una vez por todas».
Goku gritaría elevando su ki más allá de sus límites. Freezer quedaría desconcertado ante tanta manifestación de energía. «Tiene que ser una broma», diría Freezer aterrado. «No, no es cierto. Esto no puede estar pasando». Una tormenta de energía rodearía a Goku. Su cabello comenzaría a flamear cambiando a tono azul por un momento. Finalmente lo logra. Se transforma en Super Saiyajin Blue. Su aura demoníaca brillaba con intensidad demostrando su gran poder. «Te lo dije», diría Goku. «Solo eres una herramienta para hacerme más fuerte». No me importa que te hayas cambiado de color de cabello. Eso no te dará la victoria», diría Freezer fuera de sí, negando la realidad que estaba presenciando. Freezer se lanzaría con todo hacia Goku. Llegaría él con un golpe de puño cargado en ki, pero Goku sostiene el ataque como si fuera nada. Su fuerza era abismal, haciendo sentir pequeño a Freezer. «Te destruiré y me quedaré con tu ejército», diría Goku. Goku golpea fuertemente el estómago de Freezer. Se escucharía el estruendo del golpe a lo largo de todo el campo de batalla. El ejército de Freezer observaba todo con temor. Anticipando que tendrían un nuevo emperador, Freezer pondría los ojos en blanco y se quedaría inmóvil. Goku no solo era más fuerte que Freezer, había superado su poder por mucho, dejando atrás al emperador del mal. «Mírate, eres una vergüenza», diría Goku. «Gracias por ayudarme a despertar mis verdaderos poderes». Goku tras un ataque de ki desaparecería por completo a Freezer. De esa manera se llevaría la victoria. Towa y Fu se harían presentes. Lo has logrado, tenías razón, diría Towa. «Siempre la tengo», diría Goku. Fu comenzaría a molestarse. La arrogancia de Goku ya era demasiada. «Ahora tenemos un ejército que manejar», diría Goku. «Ustedes, buenos para nada, vengan para aquí». Kikono y Berry Blue se acercarían. Ambos estaban realmente aterrados. «Eso es, así me gusta», diría Goku. Señor Goku, ambos estamos a sus órdenes, diría Berry Blue. «Para lo que desee, estamos para servirle», diría Kikono. «Quiero que me anuncien como el nuevo emperador del universo. Todo el universo debe saber que Freezer ha muerto y que ahora Goku, el dios demonio, ocupará su lugar», diría Goku. De esa manera, Kikono y Berry Blue llevarían a Goku junto a los demonios a recorrer el planeta de Freezer. Les explicarían cómo funcionaba todo y cómo era la actividad del ejército en la conquista de planetas además de su compra y venta. Pero Fu seguía generando rencor hacia Goku. Desde que adoptó un cuerpo Saiyajin, lo sentía más arrogante de lo habitual y dudaba si era buena idea seguirlo. El universo estaba en shock. Goku, el dios demonio, se había convertido en una fuerza imparable como el nuevo emperador del mal. Su victoria sobre Freezer había sacudido los cimientos del poder cósmico y su aura oscura y sed de destrucción se extendía como una sombra amenazante sobre todos los rincones del espacio conocido. Después de derrotar a Freezer, Goku se encontraría a sí mismo en una posición de poder sin igual. Con el ejército de Freezer a su disposición tenía los recursos necesarios para llevar a cabo sus ambiciones de conquista universal. Sin embargo, aunque ahora tenía el poder para gobernar sobre el universo, todavía había desafíos por delante. «Lo he logrado», diría Goku. «Recuperé la mayoría de mis poderes, pero aún falta para ese tonto gato de Bills». No hemos tenido novedades de él. Creemos que está dormido, diría Towa. «Al menos hace 20 años que no ha dado señal de vida», diría Fu. «Ya veo», diría Goku. Goku observaría su puño y lo apretaría con fuerza. «Bills acabó conmigo en el pasado. No debo de subestimarlo», diría Goku. «Aunque ahora que tengo este cuerpo Saiyajin sé que podré ganarle». Deberías de buscar la manera de hacerte más fuerte, diría Towa. «Sí, lo sé», diría Goku. «Sé que este cuerpo puede dar para más, pero tengo que estar listo». Goku se embarcaría en una campaña de conquista sin precedentes, utilizando la fuerza bruta de su ejército para someter planetas enteros a su voluntad. Su reputación como el dios demonio se extendía como una plaga, infundiendo miedo y terror en los corazones de aquellos que se atrevían a resistirse. Sin embargo, no dejaría de lado su entrenamiento. Sabía perfectamente que debía de estar listo para todo si tenía que enfrentar a Bills, el dios de la destrucción. Mientras tanto, Fu, el aliado de Goku, se encontraba en una encrucijada. Por un lado, sentía un profundo resentimiento hacia Goku por su arrogancia y sed de poder. Por otro lado, todavía sentía lealtad hacia él, debido a su larga historia juntos. Pero a medida que las acciones de Goku se volvían más extremas y despiadadas,
Fu comenzaba a preguntarse si seguiría siendo leal a su antiguo amigo, o si buscaría una forma de detenerlo. Towa leería claramente la intención en Fu y se apartaría con él para hablar. ¿Qué es lo que te sucede? Diría Towa. Estás actuando muy extraño. ¿No te das cuenta de cómo nos trata? Él no era así antes. Diría Fu. Parece que fuéramos simples mortales para él. Creo que estás exagerando. Diría Towa. Solo estás estresado. Goku siempre fue así. Como sea, no quiero hablar del tema. Diría Fu. Fu se apartaría de Towa. Se veía de mal humor. Espero que no estés planeando traicionarlo. Diría Towa seriamente. Jamás haría algo como eso. Sabes que para mí los demonios son sagrados. Diría Fu. Eso espero. Diría Towa. En ese momento Very Blue escucha todo desde su habitación. Tenía micrófonos por toda la nave, así que estaba siempre al tanto de todo. Así que hay discordias entre ellos. Pensaría Very Blue. El imperio de Goku seguía creciendo. Cada planeta que visitaba era un planeta que se sometía ante su voluntad. Goku robaba los recursos de los planetas para su uso personal mientras se fortalecía cada vez más. Los días irían pasando y Goku no tenía novedades de Bills, pero Very Blue tomaría acciones. Ella tenía el método para comunicarse con Bills en caso de emergencia. Enviaría un mensaje al ángel Whis advirtiendo la situación. Whis recibiría el aviso. Ya sabía del despertar de Goku, pero como el dios de la destrucción estaba durmiendo, no había tomado accionar. Vaya, veo que deberé de despertarlo. Después de todo está siendo solicitado, diría Whis. Whis iría por Bills. El dios de la destrucción roncaba al estar preso de un profundo sueño. No puedo creer que siga durmiendo de esa manera, diría Whis. Whis patearía la cama de Bills. De esa manera el dios de la destrucción saldría despedido lejos. Bills chocaría contra la pared con cama y todo, pero aún así no despertaría. Quedaría tirado en el suelo sin dejar de roncar. Bueno, yo lo intenté, diría Whis sin mayor preocupación. Whis dejaría al dios de la destrucción a su suerte. Después de todo no tenía muchos deseos de despertarlo. Mientras el dominio de Goku seguía creciendo, los seres del universo 7 temblaban ante su poderío. Eran muy pocos los valientes que se atrevían a hacerle frente. Entre ellos los Namekianos, una raza sabia y sin deseos de pelear, que no tenían más opción que hacerle frente a la amenaza. Si Goku descubría el poder de las esferas del dragón, todo estaría perdido. Dado eso, los Namekianos tomarían la decisión de enfrentarlo, y aunque sabían que entre ellos no tenían oportunidad, tomarían la decisión más difícil. Cada uno de ellos se fusionaría con otro, y así hasta quedar solo un Namekiano. Piccolo era reconocido como el Namekiano Supremo, el contenedor de todas las almas de una raza entera. Solo quedaba él, el antiguo patriarca y su discípulo Dende. «Piccolo, por favor, ten cuidado. Cargas con las vidas de todos», diría Dende. «Defenderé la raza namekiana, sea como sea», diría Piccolo. Piccolo, no tienes que dejar que Goku consiga las esferas del dragón, diría el patriarca. Sería un peligro para el universo. Tampoco tenemos certeza de que las esté buscando, diría Piccolo. ¿Cuánto crees que demore en saberlo?, diría Dende. Después de todo, domina el universo, lo sabe todo. Dende, tienes que irte a la Tierra, diría Piccolo. Si algo llega a pasar, te encargarás de continuar con el linaje namekiano. No puedo irme y dejar al patriarca. Está muy enfermo, diría Dende. El patriarca comenzaría a toser. Estaba gravemente enfermo por su avanzada edad. Dende, con más razón. ¿Qué sentido tiene protegerme si me voy a morir?, diría el patriarca. Pero, diría Dende sin aceptar las circunstancias. Dende, escucha una cosa. Tienes que irte de aquí, diría Piccolo. A veces tomamos decisiones muy duras, pero tienes que pensar con la cabeza y no con las emociones. Si esto sale mal y Goku nos mata, tú serás nuestro seguro. Además, eres capaz de crear esferas del dragón, diría el patriarca. Entiendo, diría Dende al suspirar. De esa manera Dende tomaría una antigua nave y se iría de allí. Huiría a la Tierra para seguir con su vida y evitar que los namekianos se extinguieran. Pero Piccolo sabía que no tenía oportunidad alguna contra Goku. Oye, ¿crees que sea buena idea usar las esferas del dragón?, diría Piccolo al patriarca. Creo que pedir un deseo ahora sería un seguro antes de que Goku tuviese la oportunidad de pedir uno egoísta, diría el patriarca. ¿Tienes algo que quieras cumplir antes de tu pelea? De hecho,
Quiero pedir algo útil, diría Picoro. Picoro tomaría las esferas del dragón y llamaría a Porunga. Tenía un deseo muy importante que podría serle útil para defenderse contra Goku. Picoro, el Namekiano definitivo. Diría Porunga. Dime qué es lo que deseas. Como sabrá, soy el conjunto de todos los Namekusei en uno solo, pero siento que mi poder aún no se ha despertado por completo. Diría Picoro. Quiero que despiertes mis poderes ocultos. Porunga quedaría en silencio por un momento. ¿Puedes hacerlo o no? Diría Picoro seriamente. Sí, puedo hacerlo, pero hasta yo tengo limitaciones. Diría Porunga. Tendré que usar los 3 deseos porque pides algo difícil, aunque tampoco tengo la certeza de que pueda cumplirlo en su totalidad. Entonces date prisa. No tengo todo el día, diría Picoro. Porunga usaría sus poderes para despertar el poder escondido de Picoro. Este se cubriría de energía y de pronto gritaría al sentir un gran dolor. Su cuerpo liberaba gran cantidad de energía hacia todas partes. Podía sentirlo. Su poder era algo que ninguna de sus vidas anteriores había imaginado antes. Este poder es algo asombroso, diría Picoro. En ese momento Goku sentiría algo extraño. ¿Sintieron eso? Diría Goku. ¿De qué estás hablando? Diría Towa confundida. Fue como una chispa de energía, pero desde lo lejos, diría Goku. Goku observaría hacia el espacio. Sentía que alguien muy fuerte estaba lejos. Goku no siente nada, diría Fu. Cierra la boca, sé de lo que hablo, diría Goku. Estoy comenzando a perder la paciencia, pensaría Fu. Towa notaría la expresión de molestia de Fu. En cualquier momento va a hacer algo estúpido, pensaría Towa atenta a la situación. Tenemos que ir en esa dirección. Hay algo al menos a 3 galaxias de distancia, ordenaría Goku. Hablaré con el capitán para que cambie el curso, Diría Very Blue. Very Blue iría a la dirección indicada por Goku. Las horas pasarían mientras Goku se ponía nervioso. ¿Cuánto falta? Diría Goku. No lo sé, señor. Solo estamos yendo a la dirección que usted marcó. Diría Very Blue. Tiene que haber algo en la dirección que marqué, pero no veo ningún planeta. Diría Goku seriamente. ¿Tiene idea si en la distancia que recorremos eso que sintió está cerca? Diría Very Blue. Solo estamos a medio camino. Diría Goku. Goku, ¿de verdad vas a hacer este viaje por un presentimiento? Deberías de prepararte para luchar contra Bills. Diría Towa. Cierra la boca, diría Goku. Mira a Very Blue. Ella sí es obediente y no pregunta. Deberían de aprender de ella. Towa y Fu observarían a Very Blue con fastidio. ¡Demonios! En cualquier momento van a matarme. Pensaría Very Blue. Very Blue trabajaría en la computadora logrando encontrar el sistema solar donde estaba el planeta Namek. Por las distancias tiene que ser esa galaxia. Solo hay un planeta llamado Namek. Diría Very Blue. Debe de ser ahí. Esa energía se sintió de ahí. No tengo dudas. Diría Goku. Goku, por el amor de Dios. Ese planeta está lleno de babosas con exceso de clorofila que se reproducen vomitando huevos. No puede haber nada importante ahí. Diría Fu. No recuerdo la parte donde pedí tu opinión. Diría Goku. Estás colmando mi paciencia, Goku. Nos vas a conducir a la destrucción. Diría Fu. No sé qué es lo que sucede contigo, pero desde que regresaste con ese cuerpo Saiyajin estás pensando más con los músculos que con la cabeza. Goku se acercaría lentamente hacia Fu. Se podía leer la hostilidad en él. Toda la nave quedaría en silencio. Vete, antes de que haga algo de lo que pueda arrepentirme, diría Goku. Fu se iría de allí con una mezcla de temor y miedo. Como sea, diría Fu al irse. No le hagas caso, solo está un poco tenso. Diría Towa. Very Blue, que apuren la marcha. Quiero llegar a ese planeta de una vez por todas. Diría Goku. Como ordene. Diría Very Blue. La nave apuraría su marcha. Goku estaba deseoso de conocer el dueño de esa extraña energía. Por otro lado, Picoro sentiría el ki demoníaco de Goku. Su corazón latía a 1000 por los nervios. No es cierto. Diría Picoro. Esa energía es demasiado intensa. Horas más tarde la nave de Goku aterrizaría. Picoro no dudaría en ir hasta allí. Se vería con Goku el dios demonio. ¿Con qué eres un Saiyajin? Diría Picoro. Sabía de tu existencia, pero no imaginé que despertarías en esa raza. Ten más respeto. Estás hablando con el dios demonio. Diría Goku seriamente. Ahora, ¿quién eres?
Pude sentir un gran poder desde lo lejos. Superas por mucho a Freezer. Soy Picoro, el Namekiano supremo. Soy la fusión de todos los Namekianos de este planeta, diría Picoro, y seré quien acabe contigo. El aire vibraba con una tensión palpable mientras Goku y Picoro se observaban con intensidad. Cada uno emanaba una intensa energía que distorsionaba el entorno. Los ojos de Goku brillaban con una intensidad oscura, reflejando su sed de poder y su determinación de dominar todo a su paso. Mientras tanto, Picoro permanecía sereno, aunque su corazón latía con fuerza consciente del desafío que enfrentaba. Así que eres tú, diría Picoro. Veo que tendré que eliminarte para salvar el universo. Vamos, ¿de verdad vas a jugar al héroe?, diría Goku. No te sale ese papel. El Namekiano Supremo observaría a Goku con una mirada penetrante, evaluando su poder y su intención. Sabía que estaba en desventaja, enfrentándose a un ser que había demostrado ser imparable. Sin embargo, Picoro también llevaba consigo una determinación inquebrantable, alimentada por el deber de proteger a su gente y al universo mismo. Goku, soy un Namekiano que surgió por el deseo de detenerte, diría Picoro en voz firme. Yo no permitiré que tus ambiciones destruyan todo lo que es sagrado en el universo. Goku soltaría una risa gutural llena de arrogancia y desprecio. ¿Sagrado? ¿Qué es eso para mí? ¡Solo hay poder! Y yo estoy dispuesto a reclamarlo todo, diría Goku. Con un movimiento rápido, Goku desaparecería de la vista de Picoro y aparece frente a él con un puñetazo cargado de energía oscura. Picoro reaccionaría con rapidez, levantando sus brazos para bloquear el golpe. La fuerza del impacto sacudió el suelo bajo sus pies, enviando ondas de choque a través del paisaje desolador. Tu poder es impresionante, pero no suficiente para derrotarme, gritaría Picoro contraatacando con una ráfaga de energía concentrada. Goku esquivaría ágilmente el ataque, moviéndose con una velocidad sobrenatural. Sus movimientos eran fluidos y precisos, como si estuviera bailando en medio del caos de la batalla. Con un movimiento de su mano crearía una esfera de energía oscura y la lanza hacia Picoro con ferocidad. Picoro concentraría su energía formando una barrera protectora a su alrededor para repeler el ataque. Sin embargo, la fuerza de la explosión lo empuja hacia atrás, dejando una grieta en el suelo donde había estado parado. ¡No subestimes mi poder, Picoro!, diría Goku lanzándose hacia adelante con un golpe devastador. Picoro bloquea el golpe con dificultad, sintiendo la presión abrumadora de la fuerza de Goku. A pesar de su resistencia, fue empujado hacia atrás, luchando por mantenerse firme contra la embestida del dios demonio. Es más fuerte de lo que creía, pensaría Picoro. La batalla continuó con una intensidad creciente, con Goku y Picoro intercambiando golpes y ataques energéticos con una ferocidad implacable. Cada movimiento estaba cargado de poder. Cada choque resonaba a través del paisaje desolador. Goku estaba emocionado. Disfrutaba de la pelea. No había creído que encontraría a alguien tan fuerte desde Freezer. Esto me es muy útil. ¿Podré enfrentar a Bills luego de esta pelea?, pensaría Goku. Mientras tanto, en la nave de Goku, Towa observaba la batalla con preocupación. Sabía que Picoro era un oponente formidable, pero también era consciente del poder descomunal de Goku. No estaba segura de quién saldría victorioso en ese enfrentamiento épico. ¿Cómo es posible que los mortales logren llegar tan lejos?, diría Towa. Si Picoro se hubiese enfrentado a Goku antes de su pelea contra Freezer, le habría ganado sin problemas. Fu, por otro lado, se encontraba en una mezcla de emociones mientras observaba la transmisión en vivo de la batalla. A pesar de su resentimiento hacia Goku, no podía evitar sentir una punzada de orgullo al ver la determinación de Picoro. Sin embargo, también sabía que la situación era desesperada y que las probabilidades estaban en contra de Goku. Este tonto está jugando mucho al guerrero, diría Fu. Fu, no digas tonterías, diría Towa molesta. Esto es lo que lo hace más fuerte. Jugar a las artes marciales, ¿cómo no?, diría Fu. Towa comenzaría a sospechar de Fu. Su rebeldía hacia su causa y hacia Goku se tornaba intensa. Entonces Towa colocaría su cetro a centímetros del cuello de Fu. Si intentas algo raro, juro que te lo haré pagar con tu vida, diría Towa. ¿Por qué tengo la sensación de que eres tú quien está tramando algo raro?, diría Fu. No me gusta para nada esa actitud. Sigue abriendo la boca y lo lamentarás,
diría Towa. Fu se alejaría de ella sin darle mayor importancia. Mientras tanto, en el planeta Tierra, Dende observaba el cielo con preocupación, sintiendo las ondas de energía que resonaban a través del universo. Sabía que su amigo Picoro estaba luchando por la supervivencia de su pueblo y del universo mismo. Sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, sabiendo que él era la última esperanza de los namekianos y Picoro no lograba prevalecer. «Picoro, por favor, tienes que ganar», diría Dende. De vuelta en la batalla, Goku y Picoro continuaban su enfrentamiento, cada uno determinado a superar al otro. El cielo se oscurecía con las explosiones de energía y el suelo temblaba con la ferocidad de su choque. Era una batalla de titanes, una lucha que resonaría a través de las galaxias. Intercambiaban golpes a gran velocidad, dando lo mejor de sí. Finalmente, después de varios minutos de combate frenético, Goku y Picoro se separaron, ambos jadeando por el esfuerzo. Se miraron el uno al otro con una mezcla de respeto y determinación. «Has demostrado ser un oponente formidable, Picoro», diría Goku con su voz resonando con un tono de admiración. «Eres más fuerte que Freezer, pero yo no me detendré hasta que todo esté bajo mi dominio». Picoro apretaba los dientes con determinación y su mirada fija en Goku. Sabía que el destino del universo estaba en juego y que no podía permitirse perder. Con un grito de guerra se lanzaría hacia adelante para continuar la batalla, decidido a luchar hasta el final. ¡Muere, gusano!, diría Picoro. Goku bloquearía el golpe, sentiría la energía fulminante de Picoro. Entonces se daría cuenta de que no podía seguir jugando con él. «Es hora de acabar con esto», diría Goku. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue desatando todo su poder. Picoro saldría despedido lejos. No podía creer lo que estaba viendo. «Tiene que ser una broma», diría Picoro. El poder de Goku era algo colosal y sabía que era demasiado para él. Picoro lo atacaría con todas sus fuerzas, pero no lograría hacerle nada. Goku se movía con una velocidad casi imperceptibles para sus ojos y con pocos ataques lograría derribarlo. Picoro caería al suelo casi sin poder moverse. «Oye, me caíste bien», diría Goku. «¿Puedo perdonarte la vida si aceptas convertirte en un demonio?» «¿De qué estás hablando?», diría Picoro desconcertado. «Acepta el poder demoníaco en tu corazón y no solo te daré poder, también riqueza», diría Goku. «Podemos gobernarlo todo. ¿Qué dices?». Picoro se pondría en pie con las pocas fuerzas que le quedaban. Estaba realmente furioso. «Desgraciado. Tengo honor, no como tú», diría Picoro. Picoro comenzaría a elevar su ki más allá de sus límites. Su piel cambiaría de color a una anaranjada, mientras que sus músculos crecerían. Goku quedaría impresionado. «¿Con qué puedes transformarte?», diría Goku. «Esto se vuelve más emocionante». «¡Acabaré contigo!», diría Picoro. Picoro llegaría a Goku con un fuerte golpe de puño que lo lanzaría lejos. Goku chocaría contra un risco haciéndolo pedazos. Luego Picoro lanzaría una lluvia de bolas de ki hacia la zona donde había caído Goku. De esa manera se generaría una serie de explosiones. Towa estaba aterrada por lo que veía. No puede ser, va a eliminarlo, diría Towa. Towa estaba a nada de ir, pero Berry Blue la detendría. No lo hagas, diría Berry Blue. ¿me estás dando una orden? Diría Towa. una sugerencia. Diría Berry Blue. Lo hago por su bien. Imagina lo que pasará si Goku se entera. De pronto Goku saldría de entre los escombros. Su uniforme estaba hecho trizas, pero su alma vibraba con violencia. Lejos de verse en mal estado, estaba más emocionado que nunca. No puede ser, casi no recibió daño, diría Towa. Si hubiera intervenido Goku, la habría eliminado. Diría Berry Blue. Puede que solo sea una mortal, pero trabajé años al lado de Freezer, y créeme que eso me ha dado mucha experiencia en atender a personas como él. Diría Towa desconcertada al entender que recibía recomendaciones de Berry Blue. Picoro estaba en su mejor forma, pero aún así sentía que Goku lo superaba. «Gusano asqueroso», diría Picoro entre dientes. «Eres el mortal más poderoso que he visto en mi vida», diría Goku. «Es una lástima que esto tenga que terminar así». Goku, como si nada, llegaría a Picoro con un fuerte golpe de puño en su estómago. Parte de su puño entraría en su vientre. Al retirarlo perdería gran cantidad de sangre. «Te debo las gracias. He comprendido mejor cómo usar este cuerpo gracias a ti», diría Goku. «¿Dices que te hice más fuerte?», diría Picoro. «Sí», diría Goku. Goku le daría un golpe de martillo justo en el cráneo. De esa forma le rompería la cabeza. Picoro perdería su transformación y caería al piso a gran velocidad.
había muerto en el acto. Aún así, Goku estaba orgulloso de él. Nunca había visto a un mortal enfrentarse de esa manera a él. Planeta Namek, diría Goku, lo dejaré intacto por la gran pelea que me diste. Goku se iría del planeta Namek sin destruirlo, aunque no se enteraría de la existencia de las esferas del dragón. Por otro lado, Berry estaba en contacto con Whis. Así que Fu y Towa no se están llevando bien, diría Whis. Eso parece. Tal parece que Fu es el eslabón débil. Diría Berry. Manténme al tanto. Si Bills despierta le daré la noticia, diría Whis. Tengo que irme. Es peligroso hablar contigo. Diría Berry. ¿Con qué es peligroso? Diría Fu detrás de Berry. Fu sujetaría a Berry del cuello. Estaba a nada de quitarle la vida. Así que estabas jugando a mis espaldas, diría Fu. Fu prepararía aquí en su mano para rematarla. ¿Qué estás haciendo?, diría Goku. Esta idiota está dando información a Whis, diría Fu. No es cierto, diría Berry. Acabo de verlo hablar con Whis y cuando lo sorprendí me amenazó. Fu, ¿eso es cierto?, diría Goku. Goku, ¿de verdad vas a confiar más en ella que en mí?, diría Fu. Berry en este tiempo me ha sido útil, diría Goku. Sin embargo, tú te has comportado como si mi presencia fuera una molestia. Dime en quién debo confiar. ¡Maldito! ¡Eres un idiota!, diría Fu furioso. Fu estaba a nada de eliminar a Berry, pero Goku de la nada estaba a un lado de él. Sujetaría su muñeca con gran fuerza. Al apretarla, Fu gritaría de dolor y terminaría gritando de dolor. Eso lo obligaría a soltar a Berry. ¡Desgraciado! ¿Quién te crees que eres?, diría Goku. ¡Suéltame!, diría Fu. ¡No lo entiendes! ¡Ella es nuestra enemiga! Se me hace difícil pensar que una mortal podría tener contacto con un ángel, diría Goku. Goku golpea el pecho de Fu con gran fuerza, rompiendo sus costillas. Fu caería al suelo temblando del dolor. Apenas podía respirar. Berry se iría gateando del miedo. Towa llegaría al enterarse de los problemas. ¡Fu! Diría Towa. Fu trataría de hablar, pero se le haría imposible. Goku, ¿qué fue lo que pasó? Diría Towa. Fu me está traicionando, diría Goku, y va a pagarlo con su vida. Goku estaba a nada de eliminar a Fu. Había demostrado confiar más en Berry que en él. Fu, más te vale que me digas la verdad, diría Goku. Te dije la verdad. Esta loca estaba hablando con Whis, diría Fu. Juro que no lo hice. Diría Berry. ¿Qué ganaría alguien como yo haciendo algo como eso? De por sí ya tengo una posición privilegiada junto al ser más fuerte del universo. Es un buen punto, diría Goku. Goku soltaría a Fu y este tomaría distancia. Goku, no puedo creer que no confíes en mí. Fui quien ayudó a despertarte, diría Fu. Towa, ¿qué piensas de todo esto?, diría Goku. Prefiero no opinar, diría Towa seriamente. ¿Towa?, diría Fu. ¿De verdad vas a hacer esto?, has tenido actitudes extrañas. Prefiero mantenerme fuera de esto, diría Towa al alejarse. Goku, por Dios, créeme, diría Fu. Goku le daría un fuerte golpe de puño a Fu. Había sido tan potente que la nave entera se sacudiría por la energía proyectada. Fu quedaría inconsciente. Que lo lleven a una celda, diría Goku. Señor Goku, no quiero desobedecerlo, pero llevarlo a una celda no servirá de nada. Es demasiado fuerte para ser contenido en una, diría Berry. Es cierto, pero... diría Goku. Goku señalaría a Fu, creando un disco de energía en su cuello. Goku, ¿acabas de sellarlo? Diría Towa al girarse. Por ahora sus poderes están anulados. Es como un mortal más, diría Goku. Llamaré para que lo encierren, diría Berry. Berry encarcelaría a Fu. Momentos más tarde, Goku estaba listo para partir hacia un nuevo destino. La tensión en el aire era palpable después del enfrentamiento de Goku y Piccolo. Mientras la nave despegaba del planeta Namek, cada uno estaba sumido en sus propios pensamientos. Goku estaba concentrado evaluando su progreso y planificando sus próximos movimientos. Sabía que tenía un largo camino por recorrer antes de enfrentarse a Bills. Su mente era un torbellino de estrategias y posibles enfrentamientos. Towa, por otro lado, estaba preocupada por la creciente desconfianza entre los miembros del grupo. Sabía que necesitaban mantener la unidad para alcanzar sus objetivos, pero también era consciente que cualquier traición podría significar el fin de su causa. Fu, mientras tanto, estaba en una celda dentro de la nave, aún recuperándose de las heridas infligidas por Goku. Sus ojos brillaban con una mezcla de resentimiento y determinación.
Sabía que tendría que ser más astuto si quería sobrevivir y eventualmente vengarse. El sello que le había puesto Goku lo mantenía sin sus poderes. No podía hacer mucho ante esta situación. Berry Blue se acercaría a Goku con cautela, consciente de su estado de ánimo. ¿Cuál es nuestro próximo paso? Preguntó Berry Blue. Goku la miraría y respondería con firmeza. Necesitamos encontrar más poderosas fuentes de energía. Algo que nos permita enfrentarnos a Bill sin problemas, diría Goku. Aumenté mis poderes, pero no estoy seguro de poder luchar contra él así. ¿Tienes algún lugar en mente? Preguntaría Towa, uniéndose a la conversación. Sí, hay un planeta conocido como Bamba. He oído rumores de que hay una energía inmensa allí. Necesitamos investigar y ver si podemos aprovecharla, diría Goku. ¿Crees que sea un guerrero? Diría Towa. Lo dudo. El planeta es inhóspito, diría Goku. Berry Blue se pondría tensa por un momento. Recordaría que aquel planeta había sido donde enviaron a un Saiyajin por temor a que sea más fuerte que el mismo príncipe Vegeta. ¿Será cierto? Pensaría Berry Blue. ¿Qué sucede? Diría Goku al notarla perdida en sus pensamientos. No es nada, solo trataba de recordar de dónde escuché sobre el planeta Bamba. Diría Berry Blue. Creo que estuvo en los planes de Freezer en algún momento. Eso sería difícil. El planeta está lejos de varios sistemas solares. No sirve ni como base, diría Goku. Aunque ya averigüé por qué tiene esa energía, la nave se pondría rumbo al planeta Bamba. El viaje fue largo y la tensión no disminuía. Finalmente llegaron al planeta y se encontraron con un paisaje desolado pero lleno de una energía. Mientras exploraban se encontraron con un ser poderoso, Broly. Goku sonreía con emoción al verlo. ¿De verdad alguien puede vivir aquí? Diría Towa. Es él, el sujeto que expulsaron del planeta Vegeta. Diría Berry Blue por lo bajo. ¿Qué cosa? Diría Goku. Hace muchos años, el rey Vegeta desterró a un niño llamado Broly. Le temían por su poder. Al hacerlo, su padre, el coronel Paragus, fue tras él. Diría Berry Blue. No se supo nada de ellos desde entonces. Veamos qué tan ciertos son esos rumores de que era muy fuerte, diría Goku. Goku se acercaría a Broly mientras este comía de un insecto gigante. Así que tú eres el famoso Broly. He oído mucho sobre tu poder, diría Goku. Broly los observaría con desconfianza, pero también con curiosidad. ¿Qué quieren aquí? Diría Broly. Buscamos poder, Broly. Poder que pueda ayudarnos a enfrentar a Bills, diría Goku. Broly frunció el ceño. ¿Bills? ¿Qué es eso? Pobre ignorante. No sabes nada de nada, diría Goku. ¿Para eso eres tan fuerte? Broly dejaría el trozo de comida a un lado. Se veía realmente furioso. ¿Acaso buscas que te parta la cara contra el suelo? Diría Broly. El ki de Broly comenzaría a aumentar. Goku sonreía de satisfacción. Vaya, era verdad. La raíz de toda esa energía venía de ti, diría Goku. No había otra explicación para que hubiese esa energía en un planeta como este. Goku mantenía la mirada fija en Broly. Además de sus sentidos agudizados y su cuerpo preparado para cualquier movimiento repentino del poderoso Saiyajin, sentía la vibración en el aire. La energía de Broly era abrumadora. Por eso solo aumentaba la emoción de Goku. Si realmente eres tan fuerte, quiero ver hasta dónde podemos llegar, diría Goku mientras su ki también comenzaba a elevarse, haciendo que el suelo bajo sus pies se resquebrajara. Broly, desconfiado pero también intrigado, observaba cada movimiento de Goku. No estaba acostumbrado a visitas, mucho menos a alguien que buscara pelea por el mero hecho de medir fuerzas. ¿Por qué debería ayudarte a enfrentar a alguien llamado Bills? No me interesa tu lucha, diría Broly con su voz resonando como un trueno en el paisaje desolador. Goku se reía con un sonido alegre y desafiante. No se trata solo de Bills. Quiero ver tu verdadero poder, Broly. Quiero ver si puedes empujarme a mis límites. Si puedes superar mis límites, diría Goku. No vas a ayudarme a pelear contra Bills. Vas a ayudarme a hacerme más fuerte. El rostro de Broly se torcería en una mueca de furia y confusión. No soy una herramienta para tus juegos, Kakaroto, diría Broly fuera de sí. ¿Quién es Kakaroto? Diría Goku confundido. Con un rugido que sacudió el aire, Broly se lanzaría hacia Goku. La velocidad de su ataque era asombrosa. Pero Goku, anticipándolo, se había preparado para el impacto. El primer golpe de Broly sería como una explosión, pero Goku lo bloquearía con ambos brazos, sintiendo el tremendo poder detrás de ese ataque. ¡Eso es, Broly! ¡Dame más!
gritaría Goku con sus ojos brillando de emoción. La batalla se desataría con una intensidad feroz. Los golpes de Broly eran brutales, cada uno de ellos cargado con una fuerza que podía destruir montañas. Goku, sin embargo, se movía con gracia y precisión, esquivando y contraatacando en un baile mortal. Towa y Very Blue observaban desde una distancia segura. La preocupación en el rostro de Towa era evidente. Este enfrentamiento podría destruir todo el planeta si no tienen cuidado, diría Towa. Very Blue asintió con sus ojos fijos en la pelea. Goku sabe lo que hace, pero incluso él podría estar subestimando a Broly, diría Very Blue. Mientras la batalla continuaba, Goku se daría cuenta de algo. Broly, no estás luchando con todo tu potencial, ¿verdad? Siento que estás conteniendo algo, diría Goku. Broly gruñiría y su energía aumentaba aún más. ¡No te atrevas a decirme que no estoy luchando en serio!, diría Broly. Goku esquivaría otro ataque masivo y se lanzaría hacia atrás, creando algo de distancia entre ellos. ¡Vamos, Broly! ¡Muéstrame tu verdadero poder!, diría Goku. En ese momento Goku comenzaría a transformar su ki, pasando de Super Saiyajin a Super Saiyajin Dios. La energía brillaba intensamente alrededor de su cuerpo. Sus ojos resplandecientes de determinación demostraban que estaba listo para seguir elevando sus poderes. Goku parece no tener límites, diría Towa. Esto es lo que quiero ver, Broly. Quiero que liberes todo tu poder, diría Goku. Broly miraría a Goku con incredulidad y rabia. ¿Así que esto es lo que quieres? Muy bien, Kakaroto, te lo daré, diría Broly. ¿Por qué me dices Kakaroto?, diría Goku. Con un grito ensordecedor, Broly liberaría una oleada de energía que sacudiría el planeta. Sus músculos se hincharían. Su ki se volvería salvaje y caótico, y sus ojos se llenarían de una furia indomable. La transformación de Broly no era como la de Goku, era pura rabia y poder descontrolado. Se había transformado en el Super Saiyajin legendario. La nueva forma de Broly haría temblar el suelo bajo sus pies y el aire se llenaría de una presión abrumadora. Goku, sintiendo la magnitud del poder de Broly, supo que estaba frente a una fuerza legendaria. ¡Sí, Broly! ¡Eso es lo que quería ver!, gritaría Goku mientras se lanzaba de nuevo a la batalla. La intensidad del combate se multiplicó. Cada choque de sus puños generaba ondas de choque que se extendían por kilómetros. El suelo se rompía y los cielos se oscurecían con la energía liberada. Goku y Broly estaban en otro nivel, empujando sus límites más allá de lo imaginable. Goku, aunque disfrutaba cada segundo, sabía que tenía que ser cuidadoso. Si dejaba que Broly se descontrolara demasiado, podría ser peligroso para él. Por eso prepararía su mejor ataque. ¡Kamehameha!, gritaría Goku lanzando una ráfaga de energía directa a Broly. Broly contraatacaría con una explosión de ki propia y las dos energías chocarían en un espectáculo de luz y poder. El choque de sus energías sería tan intenso que crearía un cráter masivo en el suelo y enviaría una onda expansiva por todo el planeta. Goku sentía la resistencia de Broly y supo que este combate no sería fácil de ganar. A medida que la pelea se intensificaba, Towa y Very Blue seguían observando, preocupadas por la devastación que causaba el enfrentamiento. Si esto continúa, podríamos perder todo antes de que siquiera tengamos la oportunidad de enfrentarnos a Bills, diría Towa. Goku, por su parte, estaba empezando a sentir la fatiga. Broly es increíble. Nunca he luchado contra alguien con un poder tan puro y descontrolado, diría Goku. Broly, sin embargo, no mostraba signos de detenerse. Su furia y energía seguían aumentando, su poder desbordándose en todas las direcciones. Goku sabía que tenía que hacer algo para cambiar el rumbo de la batalla. Necesito calmarlo, hacer que razone, pensaría Goku. Es demasiado hasta para mí. Con un último esfuerzo, Goku concentró todo su poder en un solo ataque. ¡Kaioken!, gritaría Goku, aumentando su fuerza más allá de sus límites. La energía de Goku se multiplicó y con un grito de determinación lanzaría un golpe directo a Broly, canalizando toda su fuerza en un solo punto. El impacto sería monumental y por un momento todo quedaría en silencio. Broly caería al suelo aturdido por la fuerza del ataque. Goku, respirando con dificultad, se acercaría lentamente. «Eso fue genial», diría Goku. «Puedo sentir cómo mi poder crece». Pero de un salto Broly saldría de allí. Estaba herido y perdía sangre, pero aún podía pelear. «¡Maldición!», diría Goku.
¿Qué es lo que pasará ahora que Goku y Broly pelean? ¿Acaso Goku le ganará a Broly? Y aún más importante, ¿Bills ya se despertará de su sueño? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Amigos, espero que les haya encantado la película recopilación. Recuerden que si quieren ver más partes, películas y recopilaciones de teorías, este video tiene que llegar a los 8000 likes, muchos comentarios y suscríbanse para más teorías. Nos vemos en el siguiente video.